Suscríbete a la Panterita. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. En ningún lugar arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo pues chupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria, tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondael, seguidas en redes EMSA Inmobiliaria. Ahorita, poco de pata corta. Curepatá. Entró 3 veces Curepatá en Urbana. Y van a debatir acá, pero... Yo coincido con él. ¿Le escuché? Y él no sabe lo que es combinado, pues mientras no tengamos que un combinado. Un combinado no es ninguna selección. Entre los años 60 y 70, cuando jugaba Paraguay, se decía el combinado paraguayo, por respeto a la propia situación. Después se llamó selección. Usando una expresión del viejazo, eso es un combinado. ¿Se entendió lo que digo? Pero cada uno tiene su opinión, pues está muy caliente Gustavito y mira la cara de culo que pone. Y él es así, pues. ¿Entendés? Cada uno va a decirlo, pero no podemos tratar de debatir, niño, porque queremos hablar con Susan. Sí, vamos a esperar. ¿No está? Ya volvemos. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales ASU 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Quién arranca? ¿No está Susi? Llamamos después. Oye, le llamamos después, estamos recordando al querido Carlos Alberto. ¿Quién arranca? Hicimos con Fabián. Sí. ¿Quién arranca? Yo quiero saber porque no sé qué es lo que Gustavito... Yo tampoco me quedé medio no Paraguay, no sé si le encantó o no le encantó. Sí, que Paraguay, y estoy de acuerdo con él, ganó el partido de Chiripa. Ahí con eso le tiro ya para que ustedes puedan empezar. ¿Pero va a dirigir por la Magu? No, es que me quedé descolocado por eso. No, Chiripa Sí. no, en el fútbol no. Chiripa me parece exagerado, ¿no? Vos podés decir el oportunismo de Paraguay y la incapacidad mexicana y la gran figura de Anthony Silva. Ahí vos vais resumiendo todo. Anthony Silva está pasando un momento excepcional. Sí. A Chiripa es si vos no hiciste los méritos para nada, te fuiste, hiciste. Es negativista porque sabe que quiere populismo. Me parece que se le fue la mano si dijo así textualmente Chiripa. Yo también coincido con lo que Sí. dijo. No, Para mí fue se Chiripa. respeta, Ganó no. Chiripa. No. Punto. O sea, No. Hizo un trabajo defensivo, lo que le convenía para el partido, sin arriesgar. Pero Acá lo principal, ¿qué era? ¿Qué era lo principal? Lo Observar jugar. pero, y no No, jugadores. pero aparte de comenzar a ver. Sí, pero Mateo para mí lo Gamarra, principal era ganar, porque nos acostumbramos a ¿Por qué perder. no le puso a Gómez para verle? lo que dijo Tata Se está Martínez. casando con Cubas, al pedo. Lo que dijo Gómez no va a jugar en esa función. Ya sé, pero... No, Gómez no va a jugar en esa función de Cuba, disculpame. No, pero Sánchez. Recordman ni Sánchez Ahí ya tiene que entrar tuvo otro muchas volante. oportunidades. ¿Qué es lo que queremos? Que Debe jugar ahí. comparte contigo, Denis Caniza. Chiripa ahí. Hola compañeros, ¿cómo están? Buen día. Hola niños, hola. Hola, Uno se puede hola. encargar de eso. Digan lo que ustedes piensan si es debate. Es que yo entiendo que no es fecha FIFA, de que bla bla todo eso, pero estamos perdiendo el tiempo, Arturo. Tenemos que tener ya un equipo base. Y un equipo base con el que vamos. ¿Cómo vas a tener un equipo base si solo podés llevar tus jugadores Pero locales y oye, pedir oye, permiso a los de oye, México? ¿cómo ¿Cómo que cree? Parece que su mente Hay no un le- condicionamiento para el tipo de cosas que dije, hacer, no se tiene llevó base mejor porque no es FIFA. Vos podés jugar FIFA mal y aplazarte. Queríamos ver a un Mateo Gamarra, queríamos ver ¿A quién más? Porque a Galarza. ¿Y por Fue qué novedad para que juega Galarza? ¿Por qué juega Cuba? ¿Por qué Juega Sánchez, por ejemplo. entró. Ya tuvo muchas oportunidades Sánchez y Cuba. ¿Y qué hizo? Ese sí. Cuba Es el... ¿Cómo se llama el jugador de Berizzo? Espera. Gastón Jiménez. Es el Gastón Jiménez de... Lo que tenemos Perdón. Cuba estaba más en La Habana que en la selección. Allí estaba caminando. Yo Espera, por el color de su botín me da cuenta que no jugó en la cancha. Este Ahí está Carlos Bonet, mira. equipo. Él no es Carlos Bonet. Ah, sí, ¿Y cierto. qué hace Carlos Bonet acá? Ahí está Carlito. Me van a traer algo. Pasaba, Carlos. Carlos, pasaba. Una invitación. Hola Carlos Bonet, adelante. Grande, Carlito. Mira por tu compañero Carlos Bonet. ¿Y para qué trae él? ¿Qué es lo que trae? Vine un ratito sin Arturo. Hola Carlos, ¿cómo está querido?
Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres en cualquier supermercado. Se ayuda a la Fundación Azuleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. La invitación le vendo. ¿Cómo no, por favor? Carlos Bonet, ¿cómo andás, Carlos? ¿Cómo andás? Buenas tardes para todos ustedes. ¿Qué, Carlos? No, le traje una invitación del Intercolegial de San Ignacio de Loyola, la verdad que arranca este viernes y vamos a participar nosotros, los albirrojos de Sudáfrica 2010. Vamos a jugar un match, ahí vamos a tener con los chicos, los mejores jugadores de los demás colegios, todos los de Sudáfrica, los que estamos presentes, o sea, los que no están jugando prácticamente. Estamos casi la mayoría, así que... ¿Cuántos están, Carlos Bonet? Y estamos 12, más o menos. Entonces, siguen jugando algunos, ¿verdad? Y Algunos licenciada Zoraida sacó la foto. Para las redes. Ahí se acerca más el micrófono, Carlos, por favor. Y Denis, obviamente, como ¿Y ahí qué hay? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Y vamos a dejarle a Denis que... ¿Qué es lo que hay, Denis Canice? Es la invitación de los... No puede abrir. de los chicos del... El domingo, ¿verdad? El domingo. Domingo partido de suerte. Sí, le da permiso. Sí, ¿cómo que no? Mira vos. Mira, El equipo Boche. ya, Sí, todo el equipo, brillante, Carlos Bonet. No, son los chicos del San No, pero Ignacio, está bien, pero que prepararon sea eso todo. vos. Justo me faltaba Entonces medio. reiteramos la invitación, Carlos Bonet. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser? El Intercolegial empieza este viernes y nosotros vamos a jugar el partido el domingo 4 de septiembre a las 18 horas. Brillante. ¿Está bien físicamente? Sí. Denis, sí. No, ese dejarla Ya ahí. me voy a concentrar mañana, viernes ya voy a estar La concentrado. mayoría me dijo eso, cosa que no creo, ¿eh? ¿Cómo le viste a la selección? Te soy sincero, Arturo. Vi muy poco el partido, no te puedo dar entonces una- no opinás por no eso. puedo exactamente. Brillante, brillante, Viste un par de tapadas de Anthony, ¿verdad? Que, Pero qué bien anda. Exacto, no, sí. ¿Eh? Anthony es garantía en los últimos ¿Cómo tiempos. que puede andar tan bien? Le vino bien el fútbol mexicano también y así que... ¿Vos te imaginas cómo allá está Gustavito Sánchez, él pero se cree que el Messi de la consola le llama. Y ahora tiene algo en su mente. No, ¿sabes lo que llegó a decir esta mañana? No le tiré algo porque pude reaccionar. ¿Para qué sigue jugando Anthony Silva en la selección? Hay que pensar en el futuro, me dijo. Vos sabés, Carlos Bonet, que yo no agarré. ¿Cómo me decís? No, me dice. Si la selección quiere ya pensar en el futuro, ya no tiene que estar más Anthony Silva. ¿Te parece bien? No, para nada, para nada. ¿Vos no le podés explicar lo que es el fútbol, que es presente? ¿Jugó alguna vez al fútbol o no? No, Sí. no. Primero y principal. Así dijo hoy esta No. mañana y sabe que Denis Caniza comparte lo que dijo. No, sobre Anthony no. No, vos dijiste, Anthony. yo le escuché, ahí viene, No, yo le Carlos escuché. Bonet, a mí me da... Aparte de una posición donde puede jugar tranquilamente. Anthony. Usted dice... No, yo inventé. No. Te voy a echar la grabación y vamos a ir a la fiscalía. ¿Eh? Yo te pregunté si Anthony Silva va a estar para la próxima ¿Para qué? eliminatoria. ¿Por qué entonces está hoy te Y pones? me dijiste que no va a No, estar, no va a probablemente estar. no llegue. Y entonces probemos ya lo que va Escuchá. a estar, te dije. ¿Y te parece, Que bro? se está, no Es tiene decir, más. a Anthony Silva hay que llamarle más. Hay que llamarlo. Vos no te podés encargar para de defender el poco prestigio que tenemos. Vos no pero podés. ponerlo ya a Si alguien que- ustedes no pueden manejarle a él, No, yo menos no yo. puedo. Los Entonces, arqueros pueden estar menos hasta yo. los Vos sos gerente, 46 por por ahí ahí, viene. Gustavito. Los arqueros pueden jugar hasta los 46, Por eso, 47, yo le sin pregunté, problema. No, yo le dije, yo no sé si va a estar en el próximo mundial porque es 2026. Primero hay que clasificar. Ya no estamos honestos, con mucha pena. Entonces vos decís, 2026, él tiene 37, 38. Es difícil. Pueden aparecer otros grandes arqueros también. ¿O no? Están- Sí, por supuesto, están apareciendo. Están obviamente, apareciendo. Pero, Claro, él no tampoco puede está- decir, ¿para qué jugó Anthony Arturo, Silva? no, porque tampoco soy loco. Gracias a él ayer no nos comimos 5. Claro. Pero te Gracias, imaginas, no, güey, no, pero mira, tampoco mira, te lo- hasta podía sentar la damos despedida a Carlos Bonet. Sí. Hasta luego. Vos sabés que pierdo el control y él le llama curé. Curé patada. ¿Sabes lo que es curé patada? Sí. Y porque entra Corre. poco y después corre. Corre. Carlos, gracias por tu presencia acá. Yo pensé que él traía algo para el equipo. Era No, para... la próxima, entonces, para la No, próxima. ¿Cómo anda Nacional? Contanos. Bien, tranquilo, ahí estamos en el lote de arriba, sabemos que este torneo va a ser así hasta el último competitivo y bueno, nosotros estamos sumando, que es lo más importante. Nos lo estamos subestimando a Nacional nosotros cuando hablamos de los otros. ¿Y vos cómo sentís eso? Cuando hablamos de Cerro, Libertad y Olimpia y no le mencionamos mucho a Nacional. Nosotros somos conscientes de eso, nosotros venimos haciendo nuestro trabajo y somos conscientes que nosotros no somos el gran candidato ni candidato para todos, obviamente están los demás equipos, los denominados grandes o que se han preparado, ¿verdad? Se han armado. Nosotros en forma silenciosa hemos
No trajimos mucho porque teníamos muchos contratos que no fenecían y entonces tratamos de ajustar y ponerlos en los puntos más importantes donde necesitábamos en el campo de juego y bueno, eso hoy en día nos está dando su fruto. Yo tengo el cabo futbolístico. Ajá. Cachito Jiménez, Oscar Chiquito Jiménez, futbolístico, padrino. Diego Centurión, tengo Marcelo González, le sumé uno que está en conflicto con usted, ojalá pueda solucionar. Fretes, Diego. Sergio Fretes, ojalá pueda solucionar. Muy buen jugador. Ojalá. Sí, yo me voy a meter en la parte contractual porque esa no me corresponde. Totalmente. Pero futbolísticamente es bueno. No se discute eso, no se discute. ¿Verdad? No se discute. ¿Cuántos jugadores buenos quedaron también así parados o quizás fueron a la reserva? Los casos de Libertad, otros jugadores también que estuvieron así. Y no hay caso de reponer su situación. Hay que rever, es algo institucional, ¿no? Que debemos charlarlo, ¿no? Con comisión directiva y todo. Bueno, Carlos, gracias por tu presencia. No, a ustedes por la interrupción y bueno, un placer. Gracias. Así que vine a invitarle a Denis y Gracias, agradecido a todos Carlos. ustedes. Nos vemos el domingo. Capitán de Gracias. Con Corujo. Uno de los mejores extremos con Corujo. ¿Te acordás lo que en Cerro. Corujo, Capitán, ¿dónde jugó fue? Sí. Capitán, ¿dónde jugó? Sí. En todos lados donde jugó fue capitán. Tiene una gran personalidad, Carlos Bonet. Una gran personalidad tiene. ¿No viste cuando le está para la guarda ya. Chao, Carlos. Chao, querido Carlos Bonet. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. ¿Viste cuando compras pan del día? Así mismo, Pilsen, recién hecho desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusibellala, Casi, Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Arturo Paraguay no hizo un trabajo defensivo. México lo pasó encima, le obligó a retroceder, abismar la diferencia de dinámica y velocidad. El mejor nivel, Lorenzo Melgarejo, dice Ocarullo. Vamos a debatir después, ¿verdad? Bueno, con el debido respeto. Susi, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Arturo, ¿cómo estás? A tu audiencia y a tus compañeros. Mi querida Susi, recordamos al querido Carlos Alberto un 1 de septiembre 1987, sí. Digo que lamentablemente nos dejó. Sí, así es. 35 años, Arturo, y 35 años hace que vengo recibiendo tu llamada. Te agradezco infinitamente en nombre de mi familia. No haberte olvidado nunca, porque aparte de colegas, han sido amigos también. Hemos compartido las familias, reuniones muy buenas, muy lindas y con muy buenos recuerdos. Sí, totalmente. Así que, Susi, una pequeña entrevista, pero la prolongación de la vida, de lo que hacemos nosotros recordando a Carlos, no permite este gran recuerdo, Susi. Muchísimas gracias, Arturo, y como siempre felicitarte por tu programación, por tu producción, siempre con el respeto a tu audiencia y también a tus colegas. Muchísimas gracias y felicitaciones por eso también a vos. Gracias, muy amable. Susi Rojas, la ex esposa de Carlos, del querido y recordado Carlos Alberto Gómez. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala. Ganarlo cambia todo. La querida Susi recordando al querido Carlos Alberto. Nuestra recordación para Carlos Alberto Gómez. ¿Cómo ordenamos la charla? Cuando voy a tener, dice chiripa. Paraguay le ganó de chiripa. ¿Qué? No, Antonio Silva no atajó de chiripa. Él no atajó de chiripa. No. Antonio Silva no atajó de chiripa. Es muy buen arquero, ¿verdad? Sí, la figura. Por lejos la figura. Porque salvó lo mejor de Paraguay. Hizo su trabajo. Es más, no se puede con él, no se puede. Clasificar. Hay que atajar la edad de Anthony Silva para que pueda jugar por la selección. ¿Qué era lo importante? Esta mañana estuvo insoportable. Probar jugadores. Sí. No era ganar.
No, probar jugadores. Y si perdíamos... Y si perdíamos 8-0 y probar a los 20 jugadores, ¿de qué íbamos a hablar? ¿De qué íbamos a ganar? Es un proceso y los procesos se solidifican con victorias. Había que ganar. Después ver la forma en que ganamos porque, reitero, es un proceso y por el camino se van a ir corrigiendo cosas. Para mí, lo que yo creo. Entonces, ¿no se jugó bien? No. ¿Nos pelotearon? Sí. ¿Ganamos? Ganamos. Con intensidad, con lo que se quería, nos metimos muy atrás, demasiado atrás. ¿Y de qué sirvió otra vez? Sirvió para ratificar que Anthony sigue vigente y que va a seguir vigente seguramente. Va a costar el que venga, porque la vara está muy alta. Sí. Mateo, cuestiones positivas. Mateo para mí, cinco felicitados. Partido, sí. Algunas cuestiones defensivas que no me gustaron, de individualidades, pero... se juntó este grupo para jugar este partido, o sea, y tampoco se llamaba combinado, es lo más acertado y después se tuvo que cambiar porque uno puede llevar un combinado a un amistoso, no vende el producto, no vende, uno no puede decir el combinado argentino porque usa de la casa. Entonces, ¿qué hicieron? Tiene que llamar selección. Yo no quiero contratar un combinado. Acá se llamaba combinado una cosa como esta. Esta no era selección nacional. No es fecha FIFA. Después vamos a discutir si viene, si no viene, porque juega así. Pero que decir Chiripa le ganó. No, a mí me parece exagerado. Me parece muy irónico. Chiripa, si no hiciste lo nano, tuviste lo en el arco, ellos tiraron 7 pelotas. Paraguay pudo ofensivamente. Pero sacó rédito a esa llegada que tuvo. A esa llegada que tuvo. Y bueno, pero si no entraba. Pero espera, el discurso iba a ser diferente si perdíamos. Nadie dice Paraguay jugó bien, nadie dice Paraguay tuvo una exhibición buena de fútbol, nadie no se usa ese término. Y nadie dijo que por ganar allá en México vamos a clasificar. Es un paso, para mí ganar es positivo siempre. Con victoria. Hay que ganar, porque hoy va a ser completamente diferente el humor y vamos a decir, ya perdimos. Pero a mí lo que jugó ayer. No nos vamos a enamorar. No, para nada. No va para enamorarse, pero sacó el resultado. El nivel mexicano fue el primer tiempo altamente superior en un juego colectivo. Después le dieron a Gallardo, a este lateral izquierdo, 72 partidos en la selección mexicana. Y jugó el mundial, el mundialista. Sí, pero ahora le están reventando. Porque tiene pasado. Sí. El Gallardo, el lateral izquierdo. Sí. Y le están dando a Tata Martino. ¿Quién me llevó ayer al pasar la medianoche? Y César seguramente. Cesarito. Buen niño, Cesarito. Cesarito, ¿verdad? Cesarito. Envió lo del Tata Martino. Una locura en México era. Abucheo total. Sí. Y hay otra vez. Con relación a lo del Tata Martino. Hugo Sánchez, ¿cómo llama el Pichichi? Sí, Hugo Sánchez. Le da con todo y le responde Tata Martino. Eso de México. Hugo Sánchez le pega a todos los técnicos que pasan por la selección. Eso es otra cosa. Pero hubo cosas rescatables. Por ejemplo, la vivencia que tiene Anthony en la portería. Sí. Coincidimos. Ahí está Anthony Silva. ¿Cómo te va, Anthony? Anthony. Sí. ¿Cómo te va, Anthony? Arturo. Hola, Arturo, ¿cómo te va? Buen día todavía, ¿no? Sí. Sí, buen día. ¿Vos en qué país del mundo? Para vos, para tu compañero y toda la audiencia. Anthony Silva, partidazo, encomiable actuación. Nos decía un colega mexicano que está entre los 3 primeros del fútbol azteca en la consideración. Te mandaste un partidazo, Anthony. ¿Cómo estás ahora? Bien, contento porque ganamos después de bastante tiempo. Ganamos un partido amistoso con la selección. Estaba siendo un poco esquivo. Y bueno, disfrutar un poquito de eso. Tener en cuenta que tenemos un proceso largo de vuelta y hay que pensar en que hay que colocarse de nuevo entre los posicionados en la eliminatoria que venga y bueno, pensar realmente en eso. El primer punto es creer nuevamente eso y creer en que podemos hacerlo. Vamos, Chino. ¿De quién te despediste? De Bruno. ¿A dónde vas? ¿Dónde va, Carlos? ¿A dónde? No, cada uno se va a su casa. Chao, Cacho. ¿Vos ya estás en el aeropuerto ahora? Sí, yo me tengo que ir a Querétaro ahora. Sale un vuelo que tengo ahora dentro de 2 horas.
Bueno, contanos, Anthony, la reflexión del partido, tus atajadas todas fueron muy buenas por abajo, por arriba, achicando. Interiormente vos habrás dicho, estoy haciendo un partidazo, porque esa fue la realidad. No, realmente uno siempre entra con la intención de hacer un gran juego, de ser importante, de ser determinante en esa posición. Ayer se dio con victoria, que a veces no suele ser constante el tener un buen juego de tanta oportunidad del rival y bueno, y que se haya ganado es muy bueno, es muy valorable en lo personal, pero más valoro para nosotros en general, ¿verdad? El grupo que se preparó realmente, porque tuvimos un equipo mexicano que son muy buenos jugadores, tienen un buen nivel, y la mayoría debutaron creo que 1-2, y eso es también muy bueno para nosotros. O sea, realmente en líneas generales fue un amistoso que sirvió para todos nosotros, y nos posiciona de vuelta en creer nuevamente en nuestra selección, en tener fe que podemos posicionarlo de vuelta a la selección. Bueno, en defensa, Mateo Gamarra, Matías Galarza, que entró en la media cancha, Gómez, Diego. Matías. También estamos hablando de gente con debut absoluto, Anthony, en la selección. No, por eso te digo, el amistoso sirvió muchísimo, en lo general fue fundamental para los que debutaron, ¿verdad? Y lo han hecho muy bien. En un estadio difícil, cancha sintética, 50.000 personas, la tensión de jugar en la selección absoluta nunca va a ser igual a de jugar en tu equipo. O sea, son muchas cosas positivas que hay que extraer de este amistoso y mirar de cara al futuro, ¿verdad? Porque realmente lo han hecho muy bien. Emocionalmente lo han hecho muy bien, y ni hablar en lo deportivo. Un segundo, Anthony Silva. Anthony, contanos, después del partido, cómo fue allí la conversación con el cuerpo técnico en el vestuario, los jugadores nuevos que citabas. Imagino un buen paso pensando en el futuro, independientemente de que seguro son conscientes que hay cosas para corregir. Siempre es importante sacar el resultado, y habrá sido satisfactorio a nivel general en lo que dijo el cuerpo técnico, ¿no? No, es valorable todo el trabajo, la disposición de todo para estar, porque realmente eso es el primer punto para el jugador de fútbol. La selección tiene que ser el lugar fundamental para todos, ¿verdad? Lo primero, que uno tenga una chance de estar, y luego valorar el hecho de competir, de hacerlo bien y de ganar, ¿verdad? Son muchos detalles para que se englobe un buen resultado, y bueno, entonces eso se vio y estamos muy contentos y valoramos muchísimo eso. Anthony, en tu caso particular, ¿Puebla generó algún tipo de inconveniente para cederte? ¿Tuviste que hablar con los directivos o no hubo ningún problema desde que se dio el llamado, puertas abiertas, y lógicamente tus ganas de defender a Paraguay en este partido de anoche? No, obvio que las ganas siempre van a estar. El club realmente siempre se ha portado conmigo 1000 puntos, eso no puedo decir otra cosa. La directiva, el cuerpo técnico, el entrenador en particular no tuvo ningún pero para que venga al partido, porque sabe que de parte mía siempre estoy dispuesto a jugar con mi selección, y no dejaron pasar, ¿verdad? O sea, realmente ellos siempre están a disposición de ayudar a la selección. Realmente siempre cuidan lo que les corresponde. Pues tenemos juego hoy, era un poco complicado, el rival no quiso cambiar el día del partido para otro día, y bueno, eso era un poquito como el pero que teníamos, pero bueno, estamos aquí, seguramente vamos a participar del juego de la noche y pensar que llegamos de buena manera. Anthony, felicitaciones por el gran partido de ayer. Hoy, obviamente, toda la prensa mexicana hablando de vos, hablando sobre tu gran actuación. Recién decía Carlos Bonet
amigo también de la selección, que te vino muy bien el fútbol mexicano, el ritmo del fútbol mexicano, que te asentaste muy bien. ¿Tiene que ver eso con este gran momento tuyo, con eso de reinventarse de vuelta y estar en un nivel? Siempre tuviste buen nivel, pero me parece que pasaste lo bueno, hoy estás en lo superlativo, siendo figura. No, realmente hoy no sé si llamarlo reinventarse, yo creo que es como seguir creciendo, seguir queriendo mejorar en el sentido en todo, en lo físico, en lo emocional, en lo deportivo. La competencia de México es muy alta y la exigencia es muy alta. Realmente el extranjero es muy exigido, vamos a decir, y hoy tiene que estar a la altura, ¿verdad? Yo sé que pareciera como cuál es la diferencia de cómo hacerlo, no, realmente entrenar, cuidarte, hacer pensándolo en que tenés que mejorar siempre algo, y la liga te otorga eso, el club te da los elementos para que vos puedas utilizarlo a tu favor y a favor del equipo, ¿verdad? Entonces realmente el jugador tiene que tener primero la disposición de mejorar en todo, ¿verdad? Porque es un día a día, es un todo en general. Hoy somos atletas de alto rendimiento y todo viene de la mano para que vos puedas tener un buen desempeño en tu trabajo o en los partidos que te toque jugar. ¿Hay Anthony para rato en la selección entonces? No, yo estoy a disposición, ¿verdad? Yo trabajo para mí, obviamente, y creo que me siento muy bien físicamente todavía, o sea, no tengo ningún problema fuera de lo deportivo, ningún problema muscular, articular, o sea, realmente me vengo cuidando mucho, vengo trabajando bastante bien en todo sentido, realmente el post y el pre, todo, para que pueda llegar, porque es así. Si querés tener continuidad y si querés pensar en durar un poco más en esta carrera y tener que dejar de lado muchas cosas y poner en primer lugar tu profesión. Saludarte, Anthony. En lo particular, llegaste a hablar personalmente, por ejemplo, con un Mateo Gamarra, con un Matías Galarza, de lo que iba a ser el partido y de lo que significa como referente de la selección con estos jóvenes que tenían su primera presentación en el amistoso, Anthony? No me gusta como comentar mucho sobre eso, pero sí, en parte sí. Realmente los muchachos se nota que tienen una preparación muy buena en lo emocional, y te lo demostró Mateo, te lo demostró Mastilla, te demostró Diego. Realmente a nosotros eso nos enorgullece, realmente eso nos pone muy feliz, muy contento que los jugadores jóvenes entren en la selección, lo hagan bien, rindan y no se sientan cohibidos ni mucho menos inferior al rival. Ayer lo demostraron totalmente lo contrario, jugadores muy jóvenes han demostrado que tienen mucha capacidad y mucho por aportar y mucho tiempo a la selección. Uh-huh. Te tocó ya, Anthony, creería que por la experiencia jugar en césped sintético de este formato, inclusive algunos me parece que por primera vez pisaron ese tipo de césped en la selección, inclusive observamos que en el entretiempo se estaba regando, es un césped bastante rápido ahora del juego, no muy habitual en Sudamérica. Hay equipos que sí tienen en Brasil y otros escenarios, aquí en Paraguay hay uno, ¿verdad? Pero por ahí no se llega a la categoría de ese césped sintético que sí tiene el Estadio de Atlanta. En Tijuana hay un campo sintético dificilísimo. Con la selección es el tercer partido, creo, pues en Estados Unidos me tocó en Portland y Seattle. O sea, sí, ya me había tocado jugar con un césped sintético, es totalmente diferente. Aunque del Atlanta es el mejor que me tocó jugar. Inclusive por el formato parecería estar real, ¿verdad? O sea, el natural, el pasto natural. No sé si llega tanto, pero es más o menos parecido. No. Para nada. Para nada, diferente. Nunca va a ser igual. No. Nunca va a ser igual. Pasto natural es totalmente diferente al sintético. Es más, modo de comentario, para la Copa del Mundo se pone pasto natural. No se va a jugar con este pasto para la Copa del Mundo. En su momento. Lo mejor. La verdad que es lo mejor que le puede pasar a los futbolistas, porque pareciera lo más rentable para los dueños del show, pero para los
que trabajadores, no, para nada. Es un campo muy difícil, muy a la larga te hace daño. Justo esa era la última pregunta. ¿Hasta le expone más al futbolista a la lesión del césped sintético? No, y sí, lesiones crónicas en el momento, que es lo que pasa naturalmente, pero sí a la larga te genera muchos problemas articulares especialmente. Éxitos, y vamos a estar observando el partido a las 22:05 de Paraguay ante Querétaro, allí con el Puebla. Gracias, Anthony, muy amable por este momento. Jorge, un abrazo, saludos para todos. Anthony Silva, portero de la Selección Nacional. Si ya estás decidido a empezar a ahorrar en la Caja Mutual y pensar en tu futuro, ingresa a cmcp.org.py o seguinos en redes sociales para enterarte de todos los requisitos para hacerlo. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, así hablamos con Antonio Silva, la figura. Sí, definitivamente. Tuvo ¿Sacó arriba, abajo, todas? Sí, todos. Y se nota su buen momento que tiene hoy día, y como él le decía, trabaja para él primeramente en su institución y a partir de allí para lo que tiene que ver con la selección. ¿Sabes qué me llamó la atención? Perdón, Jorge, Richard Ortiz, ¿cómo ocurrió? Sí. Políticamente sabemos lo que es. Políticamente sabemos lo que es. Pero estoy hablando en el despliegue que tuvo Richard Ortiz. ¿Aguantó? Sí. Aguantó muy bien. Aguantó todo el partido. El ritmo de y yo, a diferencia de otros, porque me parece que Gustavito vino para eso, yo ya lo veo complementado con Cubas. Y eso que yo me declaré en su momento anti-Cubas. ¿Y ahora cómo estás? Y hoy pasó la prueba para mí Cubas. Y se entendió muy bien con Ortiz. Y es la segunda o tercera prueba donde están. ¿Sabe por qué se entiende? Porque Cuba fue respetuoso y se quedó. Sí. Si Cuba quería moverse como lo vimos en otros partidos, no iba a tener el entendimiento. Cuba hizo lo que hace un volante central, que se quedó. Sí. Y esa es la fórmula que viene probando Borja Esqueloto. O sea, quiere que ese sea su doble cerrar seis. el espacio detrás del que va para adelante. Cuba delante de los centrales y Richard opinión. Pero es que a lo mejor parece eso, Denis, digo, porque no luce su juego. El técnico le dijo te va a quedar. Sí, claro, él no está en la función de... Él recupera, qué fuerte. Correr a los volantes que le pasan esa primera línea y a partir de ahí cerrar espacio. Si pasa a Richard desde él y ayudar a la contención. Yo le di bastante Moviso, inclusive en no, Moviso sí, disciplinado lo que yo te estoy diciendo. Moviso disciplinado y también molestando. Cortó un par de situaciones de falta porque era el encargado. Sí. Y sumado a Gustavito que creo que de forma despectiva. Ahora, él no tiene... Es el tema del color del botín. Yo le diría más, o sea, yo repito, sigo siendo un anti-Cubas, pero pasó la prueba. Así cuando tengo que reconocer cuando veo que hace un buen partido, salvo que por allí era diferente la señal que tenía Gustavito y vio otro partido, pero también respeto a Fabián, también respeto a Fabián, pero en mi caso yo vi otro, y eso que me declaró anti-Cuba, y para mí Cuba y yo le es vi el Gastón Jiménez de Esqueloto, así nomás. No, pero en características diferentes. Igualito, no importa nada. El otro era más... un poquito mejor. Ahí nos damos cuenta que es más sanguíneo, el otro era... un poquito mejor a Cuba. Pero no hizo un gran partido, pero correcto. Hay mucho mejor de Cuba para que puedan. Para lo que fue ahora, otro fútbol de Gastón es más ofensivo. Gastón Jiménez. Sí, Gastón es más para jugar suelto incluso. Es otra característica, luego. De 10 incluso. Es más fino, no tiene ese apego a la marca de raspar. Este raspa. Es molestoso, es pasteloso, si quiere usar Gustavito. Es molestoso Cuba, porque otro tipo de rivales habría que ver después cuando llegan a la eliminatoria, enfrentarte por ejemplo a un Uruguay, a una Argentina, a un Brasil, claro. Ahí hubiera probado a Galarza, a Gómez, es amistoso. ¿Para qué siguen lo mismo con Cuba o con Sánchez? Decía el propio Anthony, vos tenés, era la primera vez, 70.000 personas, si no estaba lleno, estaba casi cerca. No, 50.000 personas se fueron. Un estadio 50.000 personas. Es para la primera vez, con el respeto de Galarza. Galarza te tiene que estar agradecido que fue citado a la selección, porque antes ni siquiera jugaba, por ejemplo. No, es lo mismo. Cuando venga la competencia internacional y después ya vamos a criticar a Cuba. Pasó la prueba Galarza, pero no venía jugando. Vamos a buscar jugadores que nos puedan servir para volver al fútbol paraguayo. Hablamos con Gustavo Mourinho. Se refirió en excelentes términos sobre Matías Galarza. Sí. Vio cómo podemos coincidir en muchas cosas con Galarza. Primero, es aguerrido, bareté, le hizo jugar en una función que no es la suya. Sí. Por eso le preguntamos a Gustavo Mourinho, ¿en qué puesto vos le ponías en Curitiba? Y ahí nos contó en Curitiba.
y ahora le puso en una función distinta. Y el chico respondió porque no es lo suyo. Respondió. Salvador La Distancia fue un Casal, que el otro día aprovechó, tuvo la chance y entró y aprovechó. O sea, marcó diferencia. Por eso hablamos por eso no jugó en su puesto. No jugó, sí. ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Por qué ustedes no se...? Pero se necesitan minutos para más. Dale 15, 20 minutos. Mira, yo les pregunto, contra un equipo en serio, Cuba y Richard van a rendir el mes. Este no es un equipo en serio. Y va a jugar la Copa del Mundo, Gustavo, ¿cómo no va a ser un equipo en serio? Y 5 como mínimo están. Pero van a ser suplentes, Francisco, tranquilo. No viajó a Japón y Corea por un problema de... El tema de los documentos, no, es que se lo ignoró. No, perdió el vuelo. Galarza perdió el vuelo contra Corea y Japón. No, es que no le consideró, se consideró. Él perdió el vuelo. Sí. Pero él necesita continuidad para el próximo año. O volver al fútbol paraguayo o quedarse en un equipo brasileño donde tenga minutos. Eso es fundamental. Porque que te aproveche y que te corra bien 20 o 30 minutos es una cosa, y después a nivel de ya eliminatorias vos necesitas que el jugador venga con ritmo. Hoy hizo una buena presentación ante los jugadores, pero ya lo que es la exigencia de una eliminatoria, vos necesitas que sobre todo día a día mirando el caso Cuba también. Claro. Porque ahí vamos a entrar a tallar en la talla. En todos. En la talla del mediocampo, porque va a ir contra los uruguayos, porque va a ir contra los argentinos, porque va a ir contra los brasileños. Ahí sí, pero para este tipo de partido, en el proceso, Pateo Gamarra. No te sirve entonces, Francisco. Gómez está para. Gómez no jugó en la función, sí jugó a la derecha. Galarza no jugó donde juega, hablando del porte, donde jugó. Hablando del porte nomás, digo, de la talla. Gómez para mí es para ese tipo de compromiso. Vos no podés pedir a esta selección, a este combinado que sea porque están los 8 fechas FIFA. Sí. No lo va a comparar. Romero, Almirón, vamos a chelearnos, no vamos a comparar. Gómez, Junior Alonso. No vamos a comparar. Igual que Matías, cuando hace el caño, yo le decía a Fabián, cuando hace el caño Mateo Gamarra, y hace el caño de entrada. Eso en los primeros 5 o 7 minutos. Un técnico te puede decir, qué irresponsable ya para hacer esto. A los 15 ya levanta uno de los brazos y comienza a marcar presencia defensiva, porque se percata de cómo juega México y comienza a levantar los brazos visiblemente Mateo Galarza, a nivel de estreno, ¿o no es cierto? Gamarra, perdón, ligó la amarilla, porque es su estilo, no va a salir de eso, y ya ligó la amarilla sobre el final. Pero para un chico con este crecimiento que tiene, enhorabuena. Después nadie va a ver si Barro que el otro lo va a poner, si otro va a jugar, si otro no va a jugar. Eso ya es una adaptación al esquema. No se puede hablar de otra manera de lo nuevo de la selección. Pero son buenas opciones a partir de ahora. Richard Sánchez, todos los centros que tiró, lo tiró mal. Los tiros de esquina, hace muchos partidos. Ese está en deuda. El elenco estable, incluso ahora el elenco estable que está en deuda. ¿Verdad? Ángel Richard lo hizo su recorrido. Y mi temor es que se case con Richard Sánchez, que le ponga como lo hace Berizzo con el otro. Así va a ser posiblemente. Entonces le estamos haciendo recordar nomás al técnico que no se case con nadie. Mira, yo respeto muchísimo, pero a mi jugador ya está en La Habana, no estaba en la selección. No te va a dar nada. Contra Brasil no te va a dar nada. No, depende. Contra Brasil porque el candidato ya está en una posición terca. Él ya está en una posición terca a ser irónico. Cuando sea 6 plazas y media, ¿sabes con quién tenemos que pelear para estar? Ganar la Venezuela, Bolivia y 8. Pero tiene que ser absolutamente realista. Otro mejor que Cuba. Pero ¿por qué? De ser especialista Moreno Martín, ahora ya es especialista de la selección. Y mañana ya va a ser especialista de 12 de octubre. Y ya eso es la América. Entonces te podemos decir de un lugar. Yo no tengo problema darte mi lugar de comentarista, Gustavito. No, pero cierto, te voy a dar mi lugar, Gustavito, si querés. Avísame nomás. Yo en la semana voy a ir a un instituto de sonido técnica, voy a hacer yo lo suyo. Yo pregunto, Gustavito. Especialista en Moreno Martín, después ya puede ser, ahora es la selección, ahora ya es Cuba, y viene a decir una mentira. Todo lo que decimos nosotros una mentira, es una mentira. Les pregunto, querido compañero. Es el próximo, ¿cómo era el volante de Berizzo? Es el próximo Gastón Jiménez de Cuba con Esqueloto. Para cumplir esa función, entre los que tenía a disposición, ¿quién estaba para
entre los que pudo conseguir afuera y de adentro. Buscarle el puesto, mete la mete la Galarza con Gómez, en ese puesto, bajarle a Richard que juegue volante central. No me hago cargo si los clubes de acá o de afuera se enojan conmigo, porque yo me voy a convocar igual. Y si pero los clubes de afuera le iban a liberar. El que puede jugar en esa función le iban a liberar. ¡Fecha FIFA! Vos querés sacar la Cuba, bueno. Perfecto, dame la solución. En esa función, porque ponerle a Richard Ortiz volante central y ponerle a Galarza por izquierda y por derecha a Gómez. Para Guillermo es Richard adelantado. Entonces yo miro el panorama y digo, ¿a quién tenés ahí en esa posición? Y el que juega en esa posición y está en el plano local y está en buen nivel y no lo llevaron a Piris. No, porque en esto te juega mucho más abierto. Piri jugó dos partidos, bien, sí, está en un gran nivel ahora. Posicionalmente. Sí, pero no puede ser que, como dijo Dani una vez, no puede ser que regalemos convocatoria. Robert Piri jugó dos partidos bien y ahora queremos pero en la posición de ahí, volante. Fabián, ¿cómo te va? Hola Arturo, un saludo para todos. ¿Vos me estás siguiendo el debate? Caliente, sí. El niño le reventó una palabra a Gustavito. ¿Qué le dijiste al niño Gustavito? Y primero era especialista en Moreno Martins, después ya especialista en Cerro, ahora especialista en Cuba, ya de la selección nacional. Y si quiere un lugar, yo le puedo ceder mi lugar y yo me voy en la semana en un instituto de sonido, arte y estudio lo que él hace y por lo menos 10-15 minutos soy operador. Mira cómo te dice preguntarle a Fabián, ¿qué es el partido para vos, Fabián, por respeto a tu presencia anoche en la transmisión y que estuvimos juntos en la transmisión? Te queremos escuchar a vos. A mí me dejó un primer tiempo muy preocupante porque lo vi a México muy superior, con los movimientos sobre todo que tenían sus hombres de ofensiva, le llegaron muy fácil a Paraguay. Lo que decía anoche, no me gustó el trabajo defensivo, lo más sólido fue Gamarra, sobre todo en ese primer tiempo porque filtraron pelotas con demasiada facilidad, a espaldas de Piris, a espaldas de Bruno Valdés, del propio Salcedo, y allí tuvo que aparecer Anthony para salvar. Se vio tan solo superado Cubas en la mitad de la cancha, que a mí sigue sin convencerme. Cubas ayer parecía un simple espectador dentro del partido, sobre todo en ese primer tiempo, y eso hizo que Richard tenga que retroceder mucho más para dar una mano. Paraguay no presionó en ese primer tiempo porque es lo que pretende Barros Esqueloto, presionar de mitad de cancha para adelante, robar la pelota y hacer rápido esa transición aprovechando esos metros cortos para llegar al área rival. Así se le ganó a Ecuador, por ejemplo, en Ciudad del Este, por eso digo que es lo que pretende Barros Esqueloto, pero en el primer tiempo no se dio nada de eso y el 0-0 fue pura y exclusivamente por el trabajo de Anthony Silva y alguna que otra pifiada mexicana para definir. Después, el segundo tiempo, me da la sensación que llega el gol de Paraguay consecuencia de lo que quiere Barros Esqueloto. Richard Ortiz más adelantado, González, habló de Carlos más activo, Derli más activo, Lorenzo Melgarejo más encendido. Se vio un equipo, sobre todo en esos primeros 10-15 minutos del segundo tiempo, mucho más corto, del medio para arriba. A consecuencia de esa presión llega el gol. Y después fue, me parece, sobre todo en los últimos 10-15 minutos, aguantar el resultado sabiendo de que esta selección necesita confianza, necesita volver a acostumbrarse a ganar, como dije ayer, porque eso es importante para la cabeza, para la confianza. Pero obviamente futbolísticamente todavía hay mucho que trabajar y sobre todo el primer tiempo dejó mucha preocupación. Yo le quiero preguntar a Fabián porque empezaba el debate, empezaba el programa con lo que decía Gustavito que ganó Paraguay de chiripa. Te pregunto, Fabián, ¿vos lo viste así o no? No, me parece muy fuerte, porque sobre todo sabiendo que es una selección que si empezamos a ver pieza por pieza, no tienen muchos entrenamientos juntos, salvo los que se conocen, Salcedo, Mateo Gamarra, Richard Ortiz, Derli González, por citar los que juegan juntos habitualmente. Pero yo creo que lo de Silva, Anthony sigue siendo fundamental. En defensa hay mucho que trabajar, pero Paraguay aprovechó la situación del gol en el momento donde mejor estaba jugando, que fue ese inicio del segundo tiempo. Después, obviamente, Paraguay nunca brilló con su fútbol. Yo decía anoche, ni en la mejor época con el Tata Martino, Paraguay se dedicaba a la posesión de la pelota y al juego vistoso. Fue siempre una selección que presionó, que en base a la entrega física ganaba los partidos y era muy contundente, pero decir de chiripa no, me parece que no. Me parece que el triunfo en este momento de la selección, sea quien sea el rival que esté enfrente, sea quien sea el convocado, el que esté dentro del campo, hoy para la selección nacional, como imagen, acostumbrarse a ganar de nuevo y a no salir frustrado de cada partido es muy importante.
La opinión de Fabián Sanabria en fútbol a lo grande. Y esta es la jugada que yo le comenté. Gracias, Fabián, muy amable. Gracias, Nicolás. Este es el caño de Mateo Gamarra. De Mateo. Ustedes tienen, ¿vos ya viste? Sí, señor. Sí. Ahí está el caño. Sí. Ahí está el caño. Se quiso arrodillar el mexicano, igual entró la pelota. Mira. Esto era el primer ataque de Paraguay sobre la izquierda. Bueno, Gustavito le descartan ya a Gustavito o no. Ya no le invita más a la mesa. Sí. En realidad que nadie le invita, él se mete nada más. Él más se mete. Viene siempre. Toma cartas del asunto. Él atropella. Tata dijo, dijo Pablo que el otro sirve espiritualmente a la victoria, en lo espiritual. Sí, claro. Y ahí estuvo impecable cuando habló de lo espiritual. Te fortalece. Sí. Un resultado. Sí. Un resultado. Sí. Y estuvo muy bien Marlo que el otro. Dice, en lo espiritual nos viene muy bien. ¿Y cierto? Claro. Sí, en el espíritu que vos vas a recoger. Después puedas analizar, debatir, sacar conclusiones, hacer silogismo, este sí, este no. Ese ya es otro tema. De los debutantes, bien. Mateo. Quería hablar con llamarle a Morínigo. Gustavo Morínigo. Hoy nos estaba contando que este no es el puesto, porque le dijimos nosotros. Se fue a jugar atrás él. Al Larza. Sí. Él no es. Sí, tuvo que cuando corre en la media cancha, pica y se enfrenta con el mexicano y los dos van al piso. Él ya no rehuye al juego. ¿Qué edad tiene él? Y Galarza 21, 23, 22 más o menos. 23, Sí, por ahí 21, 22. Sí, porque él incluso fue tentado para jugar en Bolivia, en la selección. 20 años. 20 años. Y te puede jugar volante central también. Y ayer vi que colegas bolivianos hablaron de eso después, ya lo perdimos a Galarza, decían. Buscando la palabra Matías Galarza, saltaban bolivianos hablando y debatiendo en Twitter sobre el tema. Bueno, ¿y no te iba a hablar con Ruan hoy? A las 12. No, para respetar tu entrevista, sí, niño 12:15. Coordinamos con Ruan. Bueno, con Ruan. Vuelve a Tupi la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo edición aniversario. Desde mañana hasta el domingo. Tenés descuentos únicos y reales en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. En horario de atención especial. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @Cerámica Itagua_ y en la web cerámicaitagua.com.py. Gustavo, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, estamos con Gustavo Morínigo. Esta mañana se cortó 2 veces en la comunicación en Radio Urbana y ahora retomamos para que nos explique o nos detalles o nos cuentes, ya que lo tuviste como jugador a Matías Galarza. Yo te decía que lo he visto en una función que me parecía rara, por lo poco que conocemos de él, creo que ese no fue, esa no es donde jugaba contigo en el Coritiba. Ayer jugó más mal la marcación, se replegó, salió como pudo, y te dije, me parece un chico atrevido en el buen concepto de la palabra, Gustavo. Sí, Arturo, retomando lo que estábamos hablando, sí, Matías tiene condición física y técnica para hacer este trabajo sin problema. Yo lo vi también una función diferente y creo que cumplió la función que le indicó el entrenador, ¿verdad? La de cerrar ese lado. Tiene muy buena condición física, tiene mucha voluntad y considero que tiene mucho todavía para entregar. No lo vi jugar en esa posición mucho, creo que en Vasco había jugado un poco también en esa posición. Conmigo jugó de doble volante, segundo volante, y cuando jugamos con 3 volantes, era donde él tiene mucho despliegue físico y hace un recorrido prácticamente de área a área, ¿verdad? O sea, tanto defensivamente como ofensivo. Gustavo, un atributo que ayer no se pudo notar tanto por el contexto del partido, pero que él tiene pensando a futuro también es el tema de la pegada. En Vasco, por lo menos, los videos nos mostraron goles muy interesantes con remate de media distancia, incluso para Galarza cuando se acerca al área. Él es muy decidido, es una persona muy decidida, si se enfoca en algo, él consigue llegar, está ganando mucho, la verdad, desde que fue a Brasil también, la parte técnica que le faltaba un poquito, ahora está mucho mejor, evidentemente. Y repito,
aparte de todo la parte física, la parte técnica, él tiene muchas ganas y es muy dedicado en esa parte y el físico le da. En este crecimiento que está teniendo, ¿te parece que puede ir todavía adquiriendo cosas como para su juego y dónde está su principal fortaleza? Sí, él puede ganar mucho. Una vez que gane confianza, él puede dar mucho más seguramente, ¿verdad? Yo lo vi ayer con muchas ganas, como él suele ser, ¿verdad? No dejó de ser nunca así. Con muchas ganas y tiene algo que vi en muchos ayer también, que no solamente Matías, sino que todos querían mostrar, que todos querían hacerlo mejor. Y un poco de hambre de seguir en la selección. Creo que aportó mucho también esa parte y bueno, Matías me parece que tanto por dentro como por fuera puede cumplir esa función de cerrar y atacar al mismo tiempo, ¿verdad? Gustavo, ¿te vas al Vasco? Estamos esperando, todavía no tenemos nada, ¿verdad? Hay varios candidatos, la verdad, hay varios candidatos de peso también y nosotros esperando. En ese sentido no te apura, vos querés, creo que ya te he preguntado continuar en el fútbol brasileño. Sí, me gustaría volver. Consideré que hicimos un buen papel y estamos tranquilos. O sea, hoy el foco es la familia un poquito y también descansando, esperando y preparándose para lo que venga ahora. Pedro hizo 3 de los 4 ayer, asistió incluso para uno de los goles. Parece ser liviano, con una gran riqueza técnica, pero independiente a lo de goleador. Esto de Flamengo ayer y el Pedro que hizo 3 de 4, Gustavo. Contanos él porque lo enfrentaste. Sí, es muy difícil de marcarlo, tiene mucha movilidad a pesar de su altura. Y está constantemente haciendo movimientos en diagonal hacia el arco, ¿verdad? Tanto para adelante, para atrás, es un jugador difícil de marcar. Nosotros en ese momento lo hicimos bien porque prácticamente donde él caía lo tomábamos, pero de todas maneras uno cuida a un lado con Vasco y está descuidando a otro lado, o sea, entonces en Flamengo, entonces es muy difícil enfrentar a Flamengo. Es un jugador que está en una racha positiva muy buena todo el año prácticamente y bueno, anoche lo demostró nuevamente. Pues no sé si te llegaste a fijar, los goles de festeja de una manera muy especial sin ser provocativo, ¿está en él ya? Es que la mayoría de ellos son así, ¿verdad? No es que sean provocativos, sino que son así, son de esa manera, tienen esa, ¿cómo te voy a explicar? Esa seguridad de que van a hacer las cosas y lo salen al campo y lo hacen, ¿verdad? Están muy bien complementados todos en este momento y creo que es un candidato serio, no solamente en las copas, sino también en el campeonato local. Bueno, Gustavo, seguiremos charlando en el orden profesional tuyo, candidato técnico de Vasco da Gama, que tiene nuevo propietario, dicho sea de paso. Chao, Gustavo, gracias. Un abrazo a ustedes, hasta luego. Gracias, Gustavo Morínigo. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a avemyflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. Sendeja, el jugador que jugó en la categoría inferior de Nicaniza en el fútbol norteamericano. A él se refiere cuando dice Tata Martino, si no quiere jugar, tiene que firmar un documento. Parece que es de renuncia para poder jugar con la selección mexicana y no firmó.
Y entre otras cosas, Tata Martino la buchearon a Tata, la selección mexicana. Esto envió Cesarito Denis. Cesarito. César. Se vuelve tan denso, ¿cómo han logrado mantenerse, profe? Porque es muy congruente, digamos, su respuesta a la de los futbolistas en cuanto al respaldo hacia ustedes, de ustedes hacia ellos, y también de que están unidos para cambiar el pesimismo que existe en el entorno en el Mundial. ¿Cómo, usted como líder, cómo lo Yo creo que la única manera que esto se ha podido sostener hasta ahora es por el bloque interno que se ha armado. La pregunta es hasta dónde los jugadores son capaces de soportar y de jugar con esta presión. Ese es el punto, la mayor preocupación. ¿Le incomoda, le molesta todo lo que está pasando, todo el entorno? Si no me molestaría, no tendría sangre, ¿no? Sí, a ver, sí, pero esto lo deberían decir ustedes, no yo, porque si es que lo comparten. Si se sucede un primer tiempo como el de hoy, y se abuchea ese primer tiempo, no tiene lógica lo que está pasando, es por hacerlo nada más, no es como el insulto. Si vos sabés que te van a suspender el grito homofóbico, si vos sabés que te van a suspender, no lo hagas más, lo seguí haciendo. Y esto es lo mismo, es decir, no abuchea a un equipo que jugó bien, porque en definitiva los jugadores jugaron bien. Entonces, ¿por qué seguir haciendo algo que genera algo que está fuera de contexto? Estamos hablando, en lugar del funcionamiento del equipo, que es lo que nos debería atender, es de lo que pasa en el entorno. Y bueno, y lo del entorno está como está, y yo lo dije desde el año pasado, que digo, eso no se va a cambiar, porque uno cuando empieza a ver casi una campaña, yo no lo puedo ver de una manera distinta a una campaña, porque además es mucha gente conocida, mucha gente, muchos entrenadores, muchos jugadores, mucho, y entonces sí, claro que se hace difícil, y obviamente golpea, no puedo decir que no golpea, claro. Correcto. Oye, profe, nada más para preguntarle un detalle, lo de Cendejas. Ese ya es otra cosa, ese ya es el jugador que vuelve a Estados Unidos y tiene que firmar un papel. ¿Cómo aguanta el Tata? Vuelve a conocer al Tata, ¿cómo aguanta Denis Galicia? Y realmente es medio difícil porque la presión es muy grande. Imagínate en México la población que tiene y las críticas son de todo. Pero ¿cómo aguanta él? No sé. ¿Cómo se puede aguantar? Es difícil salir afuera y a caminar por... Sí, pero ya se le nota en el aspecto físico. Sí, se le, en el rostro. En el semblante. En el rostro, hasta me parece en el tono del pelo. O sea, es un todo. Ya si miramos el Tata de antes y ahora me parece que allí lleva la carga, pero está con el compromiso propio de hacer una buena Copa del Mundo y siempre famoso. Llega al quinto partido. Me tocó ayer escuchar un debate así cortito al final de la transmisión de todos nosotros, unos mexicanos, y era ese es el punto del canal TUDN, que hecho sea de paso, ellos por lo menos no criticaban al Tata, ellos criticaban a los jugadores. Me tocó seguir parte de la transmisión también del medio mexicano norteamericano, y apuntaban a los jugadores, porque el tiro al travesaño y compañía, eso no patea el Tata Martino, decía el relator, el comentarista. O sea, ese primer tiempo de México jugó muy bien, le faltó el gol. Sí. O sea, ¿qué puede hacer ahí el entrenador, verdad? Y destacaban presencias de los paraguayos igualmente. En la transmisión recordando a Pablo Basilo, a Darío Verón, lo que es José Cardoso, el buen trabajo que está haciendo Carlos González, que me parece otro punto alto. Lo poco que tuvo arriba balones me parece que nos puede llegar a servir un jugador de ese rasgo. Es peleador. Salimos un poco de eso de los 9 finos, porque últimamente veníamos jugando con el 9 que no pelea, que no peina. Exactamente, pero sale choca. En también dio una mano en un juego así. Exactamente. Hay partidos en las eliminatorias donde si está bien Carlos González nos puede dar una mano. En Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Ucibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942.
Llegaron los Blue Days de Samsung hasta el 11 de septiembre. Vas a encontrar los mejores descuentos en smartphones, heladeras, lavarropas, televisores y mucho más. Todo de la mano de Samsung y en las mejores casas de electrodomésticos del país. Samsung Blue Days. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en las estaciones Shell adheridas ya participas del sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. Con Asismed, consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales, @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Carlos Esqueloto, Deli González, conferencia de prensa. Bueno, creo que nosotros estábamos limitados con muchos jugadores que al no ser partido FIFA, contar con los jugadores del medio local. Me gustó mucho la disciplina que jugamos, me gustó la táctica que implementamos, que la cumplimos y nos dio resultados. Y creo que en el segundo tiempo logramos bloquear bien a México. Quizá en el primer tiempo le dimos alguna opción, alguna también eran offside, que tapó Anthony. Las dos primeras eran offside, la tercera de Gallardo la hicieron muy bien porque México tiene buenos jugadores y también tuvo su oportunidad, pero me voy muy contento y obviamente el triunfo, como vos decís, simplemente sirve en lo espiritual, pero nosotros tenemos que ir mejorando partido tras partido y ir proyectando la mejora. Hoy jugaron algunos jugadores jóvenes. Diego Gómez, que entró en el segundo tiempo, tiene 18 años, Matías Galarza tiene 20, Mateo Gamarra tiene 20, muchos jugadores jóvenes que la verdad tenemos mucha ilusión y que seguramente con los que tienen experiencia, a través de estos años vamos a ir mejorando desde lo futbolístico, pero te reitero, muy contento en cuanto a la disciplina que tuvimos, a la táctica, al resultado, y la verdad jugar contra México, contra tanta gente alentando a ellos, para nosotros era muy motivante y nos sentíamos muy bien. Va a ser un papel importante, obviamente, que es parte del proyecto y es parte hoy del equipo titular. Pero no es por lo que fue Anthony, sino por su actualidad en el fútbol mexicano. Es un arquero que en cada partido de Puebla se destaca y es importante, y ha sido importante en el último año, donde Puebla ha logrado llegar a la clasificación en los playoffs, así que tiene actualidad. Y hoy la verdad que estuvo muy bien, muy atento, conocía bien a los rivales, así que es un jugador con experiencia y con nivel. Sabiendo pues que son confederaciones distintas, ¿qué se siente ganar un partido de estos sabiendo que Paraguay no va al Mundial y México sí va al Mundial, aunque son partidos mixtos? No, para nosotros es buenísimo haber ganado. Nosotros nos tocó enfrentar hace 2 meses a Corea y nos empató en el último minuto y nos da la posibilidad de pensar, jugás contra Corea, que va a jugar el Mundial, que tiene jugadores en la Premier con un presente importante, le jugás de visitante y le merecés ganar. Venís a jugar contra México, aún sin tener los extranjeros de México, nosotros tampoco tuvimos extranjeros nuestros, y le ganás. Me parece que eso suma, como te decía, mucho más espiritualmente que otra cosa, porque estos 3 puntos no hay, físicamente no los contás en ningún lado, pero te dan confianza, le dan confianza a los jugadores, son parte del crecimiento. El crecimiento es tiempo, paciencia, que jueguen, pero también resultados. Así que es importante ganar. Primero que nada, yo pienso que no solamente venir a jugar en un estadio así a nosotros nos gusta, es más, representar a nuestro país es lo que un jugador pretende siempre, es un lugar donde cualquiera quiere estar y bueno, hoy nos tocó a nosotros, nos tocó hacer de la mejor manera y bueno, es el camino a que hay cosas que mejorar, pero es el camino a seguir. Para el entrenador Guillermo Barros Esqueloto, pedirle una valoración, ver caras nuevas y conocerlos, profundizar ideas y también mirar el resultado. Indicó eso en la previa. ¿Qué concluye al respecto ahora? Imagino cuestiones positivas. Sí, obviamente que es todo muy positivo. Haber entrenado, haber hecho 2 microciclos con los jugadores y haber de a poco poner la idea de cómo íbamos a jugar tácticamente. Después ver el equipo cómo rindió tácticamente, que tuvieron disciplina, que recibieron la información que nosotros queríamos darle y que lo hicieron en el campo de juego. Se gana el partido, la verdad que es todo positivo, pero obviamente que también a esto agregarle que sumó minutos Matías Galarza, Diego Gómez,
Mateo Gamarra, Salcedo, jugadores jóvenes, que son sus primeros pasos en el equipo y creo que es una experiencia muy buena para el desarrollo de ellos en la selección paraguaya. Fabián Sanabria, Radio Monumental 1080 AM Fútbol a lo Grande. ¿Cuánto vale el triunfo saliendo de una etapa negativa en cuanto a resultados? Y desde lo individual, ¿qué le pareció el debut de Mateo Gamarra? No solamente el de Mateo Gamarra, sino el de los más jóvenes, creo que fue un buen debut de todos. Y creo que hay que hacer una pausa una vez terminado el partido con Perú, en Perú por eliminatorias. Arrancó un nuevo espacio, un nuevo ciclo. Ahí y de acá a la Copa América o de acá a las eliminatorias es importante ganar porque da confianza y llena espiritualmente a uno. Pero lo más importante es poder lograr un equipo, una selección fuerte, firme, con experiencia, que sepan a qué juega cada vez que le toca jugar cada uno, sepa su función, su disciplina, y llegar ahí, a ese momento, al partido por eliminatorio por Copa América. Lo que decía Barros Equeloto en la conferencia, Vidalia González, la mamá de Mateo, que estará muy emocionada, es así como toda mamá, cuando el crecimiento de su hijo es tan importante, tan humano y tan sentido como madre. Vidalia, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Arturo, un gusto. Igualmente, señora, como mamá, ¿qué siente la mamá de Mateo? Ayer hizo muy buen partido, crecimiento en Olimpia, un chico que denota sobriedad, interés. Qué orgullosa debe estar Vidalia, ¿eh? Sí, estamos muy orgullosas por él, la familia y el barrio, prácticamente todos los amigos, muy orgullosos por nuestro ídolo como vos, nuestro Mateo Gamarra. ¿Y cómo sentís vos como mamá? Consejo de mamá a la gana del chico, que se nota ser maduro en el buen sentido de la palabra y con carácter, Vidalia. Así mismo es, señor. Él es un chico muy, no sé cómo te voy a decir, él es muy responsable, un tipo de buen carácter, sencillo, calladito, pero siempre hace bien sus cosas y siempre responsabilidad, en eso sí que demasiado, mucha responsabilidad tiene. Bueno, Vidal, te habían preguntado y nosotros también te preguntamos el tema de Independiente a Olimpia, cómo viene Asunción, ahora en la selección nacional. ¿Cuántas cosas habrán pasado por tu cabeza, Vidalia? Así mismo es, señor, demasiadas cosas. Los primeros tiempos, como toda la mamá, no me quería despegar de él porque él es muy chico todavía, tenía 17 años y nunca salió, siempre está bajo mi responsabilidad y no quería. Pero como él quiere surgir y quiere probar, le dimos nuestro apoyo y por suerte él cumplió todo y mucho lucho, pero ahí está. ¿Cuáles fueron tus palabras cuando venía para acá? Ustedes son concepcioneros de Belén de Condendigo Vidalia, cuando él dice, bueno, el famoso, yo me voy a probar suerte en la capital. ¿Tenías algún temor, Vidalia, o no? Y eso es lo que te digo, tenía mucho temor porque nadie le iba a apoyar, él se va por sí solo. O sea que de ellos lo que le invita para salir y él dijo que sí. Y como económicamente en ese tiempo estábamos muy apretaditos porque nuestro papá nos dejó hace, cuando eso era muy poco, 3 meses por ahí de partir nuestro papá a la eternidad. Y uno de mis hijos dijo, o sea que uno de mis hijos se fue a probar en Guaraní, se quedó y él no se quiere quedar atrás. Dijo que se va a ir también y le llevó el amigo. Y gracias a ese amigo y su esfuerzo también está ahí a él. ¿Y cuántos hermanos, Vidalia? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos son hermanos de Mateo? Tengo 13 hijos, 7 varón y 6 nenas. 7 hijos, una fábrica de tener hijos, Vidalia. Sí, así mismo, pero orgulloso de todos mis hijos. Sí, vos te imaginás. Sí, desde luego.
lo que vos como madre, lo que representás, el momento, la atención a tus hijos, como que se te va la vida en el buen sentido de la palabra, respaldando, rodeando a tus 13 hijos, Vidalia. Así mismo es el mismo. Llegaste a las lágrimas con alguno de ellos, en especial en el caso Mateo, cuando se pone la albirroja como ayer. Sí, demasiado. Ese día que le llamó para practicarlo, nosotros ya nos sentimos todo, no sabemos, todas las lágrimas de los ojos. Y después me dijo mi hijo, mañana mamá va a salir la lista. Y yo casi ni lo cocinamos, lo enfrente de la tele nomás estaba, quería escuchar demasiado ya. Y le decía, uno de ellos está hablando, soy no se le tumba, él la pota igual, tengo, si ya se le llamó, ya ahí ya está él. Y si no se le llama, y me dijo él, no mamá, no, entonces yo tengo la seguridad que se le va a llamar. Y cuando dijo su nombre, yo ahí salté y grité, y como vos decís, orgullosa de él, o sea que de todo, porque todos le empujamos a él para que él sea un buen ejemplo también de todos los chicos que quieren salir adelante. Y él demostró eso. ¿Y cuáles son tus consejos ahora con el paso del tiempo? ¿Vos estás esperando que se vaya a sentar mejor como mamá? ¿Qué le decís, Vidalia, a él? ¿O ha terminado el partido? ¿Hablas con él? ¿Qué le decís hoy a él que está en un crecimiento y con una gran proyección como es Mateo Gamarra? Y como toda la mamá, su hijo siempre uno quiere estar alto por todos los hijos, y yo le digo a él que él siempre sigue así y que luche, y que en tan poco tiempo que él está ahí tan alto prácticamente, porque para una mamá eso es una cosa muy alto ya, y que todo el chico quiere alcanzar y que él está alcanzando él, y le digo que no cambie, que siga siendo así, que se esfuerce para llegar más alto, si se puede, pero yo digo que sí, que va a llegar más. Va a llegar más por la propia constancia que tiene. Contanos cuando comenzó, por qué juega al fútbol, un hermano mayor que vino a Guaraní. ¿Cómo es él? ¿Cómo jugaba cuando era chiquitito? ¿Te decía, hablaba con vos, con el papá? Claro, falleció muy de meses, estamos hablando, tengo entendido. Hace 5 años ya. Pero hace 5 años. ¿Cuánto hacía 3 meses? Hacía 3 meses. ¿Cómo es él para el futuro y el fútbol, Vidal? ¿Qué te confesaba, Mateo? Él siempre decía que él quería jugar fútbol, se va al colegio, del colegio para cuando se iba al colegio ya llevaba todo su taquilla, su equipo de fútbol, y le decía a la profesora que le da un tiempito más porque iba a practicar a las 12, y entonces 11:40 ya salía del colegio y ya se daba en su práctica, y siempre decía que él quiere llegar alto, y porque tengo otro hijo que es jugador también, que se fue también a probar en Asunción, pero como te digo, económicamente estábamos mal y se requiere dinero para estar en Asunción. ¿Cómo pasaron la pandemia con el tema fútbol cuando no jugaba? ¿Y qué hacían los hermanos, incluyendo a Mateo? ¿A qué se dedicaba Vidalia? Y él trabajaba con su hermano era pintor y él le ayudaba, ellos con todos los hermanos. Mi hijo que, como te digo, que se fue en Guaraní, también vino, y ellos se ayudaban todos y se fue a trabajar en un barco, estaba trabajando como pintor, y nuestro trabajo diario, antes eso era, nosotros vendíamos carbón, teníamos recepción, así luchamos. Así luchás y se te viene a la mente, Vidalia, porque así como está el pasado del sacrificio y el esmero, yo no sé si la palabra es sobrevivencia, especialmente en el tema de la pandemia, con tu marido fallecido, digo que hay cosas que la vida te regala mucho y en poco tiempo. El gol que hace a Resistencia de cabeza en primera división fue su primer gol en la fecha pasada. Y van todos los compañeros y lo abrazan. ¿Qué sentiste vos? Demasiado emoción, demasiado. Te voy a ser sincera que casi nosotros no vimos ese gol porque justo ese día nos fuimos en el campo porque era un cumpleaños de mi hermana, y me dijo mi hijo, porque acá nosotros
formamos un estadio cuando se va a jugar el partido. Tenemos una pantalla gigante y viene todos los vecinos y me dijo, mamá, vamos a llevar nuestro proyector. Y le dije, mira, mi hijo, allá como hay para ver. Y ay, qué lástima, y ella estaba viendo por celular. Y después, mamá, Mateo metió gol, dijo, y nos fuimos como para ver y justo se fue la señal porque estaba viendo por celular. Pero después vimos la repetición y demasiado emocionante, y más que me emocionó, como decir, con la lágrima en los ojos, que yo toda la hora cuando me recuerdo por él y por mi marido, me viene, ¿no? Cuando él se arrodilló y le dio la gracia a su papá y le dedicó ese gol, porque ese era su primer gol que le iba a dedicar a su papá. Ah, cuando yo dije el piso, vamos a escuchar el gol de Mateo. Cardoso, Recalde, uno de los dos, autoriza Meme, vendrá el disparo, tiro libre de Cardoso, colocó el remate, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Mateo, a los compañeros lo abrazan el grito para uno. Emocionado Mateo, arrodillado, extiende los brazos, cabeza contra el piso. Mateo Gamarra y el festejo para uno de cabeza, para vencer a Rubén. Y de la tribuna los aplausos para Mateo Gamarra. Olimpia gana 1-0. Y Olimpia por este resultado, único puntero en el campeonato. Y ahí Vidal, él como que el campo besa, baja la cabeza, en homenaje a tu marido. Así mismo, señor, así mismo. Ese dedicatoria, ese se me quedó en mi mente. Le dije a ellos, me desperté y eso se me quedó en mi mente. Y todo decía, ¿cómo su papá iba a estar orgulloso de él? Porque él siempre decía, que es su cámara, porque él le apoyaba a ellos en el fútbol, le apoyaba mucho en el fútbol. Los primeros tiempos no le gustaba, pero después él participó ya en la cancha y ella le gustaba, pero como dijo Mateo, siempre hay que él hizo mal, o sea que él hizo mal, porque con su hermano que es más mayor que él, jugaba con él y decía, tal cosa falta de mí, sea falta de mí. Y nunca hizo bien la cosa, y como él dice, seguro por eso que yo siempre procuro más para hacer más bien las cosas como él me dice. ¿Y podés dormir o todo se te representa en el sueño o a cualquier hora el fallecimiento de tu papá, Mateo, tus hermanos, la existencia? Perdón que haga este tipo de preguntas, porque el momento que pasan es excepcional, es un regalo de la vida, es mérito de Mateo, de la familia que lo cuida, vos que lo protegés, Vidal. Y sí, toda la hora. Ahora, como yo te digo, al levantarme y al acostarme, todo me representa a mi hijo, y en especial él, porque todo se recuerda por él, Tengo un hijo que es un doctor, pero él dice, a la cuenta ese mitad, y en tan poco tiempo se hizo famoso. La prensa le hizo famoso, y que yo me sacrifiqué tanto para estudiar y nadie me halaga así, y le digo, yo quizás donde será, le decía. Bueno, es así, en la fama, el fútbol te depara estas cosas. El caso de Mateo, en poco tiempo todo, gol, Olimpia, titularidad, selección nacional de U absoluto, y a cuidarlo, vos entendés lo que te digo, Vidalia, ¿verdad? Mucho cuidado, y a cuidarlo. Sí, eso es lo que él tiene, él se cuida mucho en ese sentido, para muchísimo, que él piensa luego subir alto y se cuida muchísimo, y después todo también nosotros a aprender que esto y aquello. Cuando viene acá le dice, ya pues Mateo, no te va en mi casa, pero a veces le es imposible, ni con nosotros ya prácticamente ni nos habla, porque todo le viene a visitar, salir de la foto, pero él se cuida mucho. Y hay un tema, Vidal, que yo no quiero decir por qué se mete en esto, pero entender para el cuidado y las tentaciones que puede tener Mateo. Disculpame que te hable ya como una persona adulta. Sí, así.
¿Entendés para vida lo que te estoy diciendo, verdad? Sí. Ten cuidado que vos tenés que ser celosa. No sé si me entendés, Vidalia. Tenés que ser celosa. Sí. Demasiado luego celosa. Y vos le preguntás con quién sale, con quién no sale o no. Sí, no, él casi no sale luego y cuando sale yo le llamo. Ahora tenés que volver, pero casi no sale luego. Cuando viene acá nomás hace un asadito con los amigos y él casi no sale luego. Él se cuida muchísimo en eso. Y bueno, su hermano luego le dice que se cuide porque cualquier cosa, a veces la gente son malas, te saca las fotos y no hace falta lo acá, tu amigo y acá nomás. ¿Hizo algún regalo a la comunidad concepcionera y del barrio y darle a tu hijo Mateo? Así mismo, él hizo esa cosa en silencio y como su papá era un señor muy servicial, todo le conoce acá en el barrio, y él hizo una cosa silenciosa porque ni yo como mamá no sabía. Después uno de mis hijos me dijo, Mateo va a hacer esa cosa, y mañana Mateo va a repartir eso, y a algunos le gusta y a algunos le gusta, así nomás lo pues, que se quiere demostrar, que sea que no es eso, él sabe qué nosotros pasamos y qué la gente está pasando. No te digo que tenemos plata, pero ya superamos esa cosa y estamos luchando y queremos también dar nuestro apoyo a la gente. Finalmente, ¿se puede saber lo que vos conversaste con vos misma sobre Mateo? Que vos preguntaste y vos te respondiste. Este es lo que yo quería de mi hijo, sabía que no me iba a fallar. Cosa que vos misma te preguntaba, Vidalia, y que vos te respondías. Es como para hablar sola, digo, en un momento dado. Así mismo, a veces, como vos decís, yo me acuesto pero no duermo y pienso por él, donde él está, y como vos decís, a veces no quiero creer cómo es mi hijo y cómo está ahí, porque a veces te dice la gente, porque se da en Olimpia, que en Olimpia no va a jugar, que en Olimpia le saca a los jugadores, y yo le digo, hay que probar, y yo eso siempre pido. Sí, él va a ser para estar ahí, que él va a ser jugador en la Olimpia y que se le va a llevar en cuenta. Siempre le pido a Dios y siempre le pido a mi marido que le cuide a su hijo y que le pongan en los mejores lugares para que todos seamos orgullo, que él sea nuestro orgullo y como el Papá Guazú de allá arriba que nos cuida siempre. Y gracias a él y a las Dios y a todos mis santos a quienes me han encomendado que mi hijo está ahí. Y va a estar ahí siempre. Lo mejor, Vidalia, gracias por todo este tiempo. Vidalia González, la mamá de Mateo, todo rápido, y lo último que te quiero, tener que estar muy orgullosa de tu hijo, Vidalia. Así mismo, por todo mi hijo estoy orgulloso y de él sí que es más. Y gracias a usted, don Arturo, usted es una persona que yo admiro mucho, que siempre le veo por Telefuturo y digo, vamos a ver, porque vos sos mi ídolo, entre todos. Bueno, gracias. Gracias, Vidalia, muy amable. Gracias por tus palabras. Vidalia González, la mamá de Mateo Gamar. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250 e ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Gran feria de oportunidades de NGO. Aprovechar los descuentos del 30, 50 y hasta 70% de NGO Off. Hasta el 3 de septiembre en el local Avenida Artigas 1502 Asunción, ingresa a ngosaeca.com.py con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Probá hidrolágeno, que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Marisca López Jasí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco.
El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT animate a soñar 2.600 millones en premios Ship por Emoy. Ven a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra. Te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Siempre yo te veo como Caracosa, te quise, siempre me río de ver. La primera risa que me da la mañana eres tú. Siempre vos te haces la Mendota, te haces la nervioso y siempre me causa risa. De que ya se tire de ahí porque ya no es una hora deportiva para escucharte. Sí, gracias, Arturo. Usted es una persona que yo admiro mucho, que siempre le veo por Telefuturo y digo, ay, a ver, porque yo soy mi ídolo. Esto es un autobombo, Gustavito, así que yo me estoy dando una manija de la gran, que no dejan de tener razón los oyentes. Si piensan eso, tienen toda la razón los oyentes. Primero la abuela de Matías Villasanti y ahora la mamá de Mateo Gamarra, con el programa que se llama Oscar Santi, Oscar a la mañana en el bloque, con Oscar, pero esto es un autobombo. Sí, gracias, Arturo. Usted es una persona que yo admiro mucho, que siempre le veo por Telefuturo y digo, ay, a ver, porque yo soy mi ídolo. Es la mamá de Mateo Gamarra. Esto no necesito yo, Lorenzo Villalba. ¿Qué estará esperando Lorencito Villalba cuando pone esto? Parece que yo le diga a Gustavito, dame manija, Gustavito, Gustavito. Queda como, ¿vos entendés? Sí, entiendo, Arturo. Queda como... Bueno, listo. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, podés ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes sociales como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo El Germano. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Rolando Galarza, papá de Matías. ¿Cómo te va, Rolando? Muy buenas tardes a todos, todo bien. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís el debut absoluto de Matías con la selección? Contanos como papá primero. Bien, la verdad muy contento, muy orgulloso y la verdad que es la satisfacción que uno tiene de que tu hijo vista la camiseta de su selección. Eso no sé cómo se describe. Rolando, ¿por qué Matías no es arquero? Todos ustedes son arqueros. Desde el abuelo, bisabuelo, papá, todos. Y yo creo que por el tamaño. Y aparte era muy técnico y no, le dije, Matías, no puedes perder la técnica que tenés y irte al arco. Le dije, le gustaba también al principio, pero bueno, mejor que juegue afuera, se sufre menos. Se sufre menos. Ayer hizo muy buen partido, estratégicamente puesto por el técnico Barro Queloto. Rolando, no sé si te llegué a preguntar, Arturo Galarza, ¿qué es de vos? ¿Cómo? Arturo Galarza, ¿qué es de vos? Arturo era mi papá. ¿Tu papá? ¿Y tu tío? Sí. ¿Tu tío también arquero? Mi tío Luis Galarza, que es el hermano de papá, que ya quedó radical en Bolivia. ¿Cuál de los dos? Después está mi abuelo. Después está mi abuelo también, que fue arquero de Guaraní, que era arquero. El hermano de mi papá, Ramón Mayerelles, también que era arquero.
y después yo, y ahora tengo un hijo también que está jugando en Bolivia, es arquero, o sea que todo arquero. El que jugó en la selección boliviana, los Galarza, ¿quién es? Sergio, mi primo. ¿Tu y primo? Mi tío también jugó en la selección. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Mi tío Luis Galarza, que jugó la eliminatoria del 80, la década del 80, es mi tío, y su hijo, que jugó hace la década del 2000 y todo eso, también es mi primo. Y el Arturo Galarza, el arquero de Guaraní, ¿verdad? Arturo Galarza, el arquero de Guaraní. Pero años. Sí, jugó en Guaraní, él arrancó en Nacional, después se fue a Bolivia y creo que vino a Guaraní, estuvo por Colombia también. Sí. No, arquero. ¿Y Ramón Mayerete, qué parentesco decías? El hermano de papá. Ramón Mayerete, el hermano de mi papá. Ramón Mayerete, arquero de la selección en el Mundial de Suecia, hermano de tu papá Arturo Galarza. Sí, el hermano de papá. Ramón Mayerete, una historia brillante como Ramón Mayerete, Rolando. Sí, me contaron que era excepcional. Sí, arquero de la selección nacional. Bueno, es un poco para entrar en el tema de la familia, de la dinastía de los Galarza como arqueros, incluyendo a tu tío Ramón Mayerete de Nacional, arquero de la selección paraguaya. Compañero, con Rolando Galarza hablando de Matías Galarza. Sí, Rolando, una consulta, porque antes de que aparezca en la selección paraguaya, Matías, se hablaba en Bolivia con insistencia de que estaban tras sus pasos y lo querían convocar para la selección mayor. ¿Él tuvo que charlar esa situación a nivel familiar como para tomar una decisión o desde siempre tuvo toda la convicción y ninguna duda de que quería jugar por la selección paraguaya? Sí, él desde siempre ya... O sea, no tenía duda que iba a jugar por la selección paraguaya. Aparte, él hizo todo el proceso de la selección, de la formativa, selecciones menores, hizo todo con la selección paraguaya, o sea, su 17, su 15, empezó con el profe, después llegó con Morínigo y después la sub-20, o sea, que hizo todo el proceso de la selección de categoría menores con la selección paraguaya. ¿Y cómo ves? Ya tenía bien definido. Sí. Perfecto. ¿Y cómo ves el crecimiento en este momento de su carrera, independientemente del partido que tuvo ayer, que entró muy bien ante México, lo que está viviendo en Brasil? Se sabe que el fútbol brasileño es seguramente constante aprendizaje para los jóvenes, ahora jugando en el Coritiba, le fue bien en Vasco. ¿Cómo vas viendo todo lo que va progresando en este momento de su carrera? Porque apenas hablamos de un jugador de 20 años. Y la verdad que se nota el cambio, aparte físicamente también, si vos lo ves, cuando llegó a Brasil, con lo que es ahora, creció notablemente físicamente, futbolísticamente, y bueno, le ayudó muchísimo el de repente ir a Brasil, y esto también la selección le va a ayudar muchísimo a agarrar confianza, porque en la cual tenían esa espinita de no haber ido al amistoso anterior por la pérdida del avión, todo eso. Entonces él tenía esa espinita, y cuando le llegó la convocatoria se puso feliz, estaba muy contento, y me dijo, antes del partido me dijo, papi, yo voy a entrar, me dijo, me va a tocar la oportunidad. Y yo le dije, te toca y entrar y divertirte, hacer lo que venía haciendo siempre, y acuérdate que es la selección, tenés que romperse, como se dice vulgarmente. Rolando, si tenés que hablar un poco sobre su principal cualidad, fuera de la cancha, no como futbolista en sí, la técnica y eso que ya sabemos, sino fuera de la cancha. ¿Cómo es fuera de la cancha? Fuera del... Sí, en el temperamento, en lo autodisciplinado. No, él es muy metódico, él es muy profesional. O sea, aparte él está en Brasil solo. Yo le digo, lo único que tiene que hacer es ir a entrenar y no tener otra cosa que hacer. Él se daba una o 2 horas antes, se mete en el gimnasio, después sale y quiere seguir entrenando, quiere seguir, hace todo por lo que le sirve para su físico. Él es muy metódico, muy temperamental, no le gusta perder nada, porque de chiquito ya era así, de repente jugaba con su hermano, perdía un partido y le tiraba la silla por su cabeza a su hermano, y siempre fue así, muy temperamental.
Bueno, Rolando, características, anecdotarios y el Matías en la selección absoluta. Saluda a toda la familia, Rolando, gracias. Gracias, Arturo, a las órdenes. Gracias, Rolando Galarza, al papá de Matías Galarza. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en portación, entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Detergente líquido Limpia Azul, ideal para lavado a mano, todo tipo de lavarropas, protege las prendas de tus manos y el lavarropas. Disponible en sus variedades clásico y floral, en presentaciones doy pack, frascos y bidones. Base más, un mundo de limpieza. Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas, disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontranos en Electrobank con cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electrobank.com.py. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santa Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santa Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Paracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar, en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Bueno, vamos con los árbitros, Víctor Villalba. Tenemos los árbitros. Se publicaron hace un rato. La novedad. La vuelta de Julia Dosa. Salió del. Vuelve al ruedo. Después de aquel partido 12 de octubre, Olimpia. Intermedia, estaba últimamente pitando. Así es, empezamos el repaso. Guaraní Guaireña juegan mañana a las 17 horas en Dos Bocas, dirige Juan López en el bar Fernando López. Mili Empeño, venta de regreso Huellas sobre Plata Empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Mañana 19:15 en cancha de River juegan Resistencia, General Caballero de Mallorquín, dirigirá Derlis Benítez y en el bar estará Ever Aquino. Sanicel y Claucol, su bar potencial industria paraguaya, poder vender los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores. Un mensaje de Sanicel y Claucol. Seguinos en redes @Sanicel y @Claucol Paraguay. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Alijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Acero y fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. El sábado a las 16 en Villa Elisa se enfrentan Sol de América y Sportivo Ameliano. Dirigirá Giancarlo Juliadosa y en el bar estará Mario Díaz de Vivar. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos en todo el país o realiza tus compras en la web, en la app llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. El sábado Nacional ante Tacuarí en cancha de Nacional 18:30
18:30, arbitraje de Derlis López en el bar José Méndez. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegidos los más valiosos que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El domingo en Ciudad del Este, 15:30, el partido entre 12 de octubre y Olimpia. Juan Gabriel Benítez, el árbitro principal, en el bar Carlos Paul Benítez. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale la feria de las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos, participa de sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información, ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquiere el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas de $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Y el último partido, el domingo, Cerro Libertad. En La Hoya, a partir de las 18, dirige David Ojeda y en el bar estará Fernando López. Llegó a recuperar la Zeta-Hombre, nuevo multivitamínico para su sistema fuerte más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Zeta-Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Así entonces el repaso de los árbitros de esta jornada, la número 9 del torneo Clausura. Para significar nuevamente el tema de hubo un cambio en el calendario del torneo. Finalmente la fecha 11 será de adelanto. Mañana se programan 3 fechas, 10, 11 y 12. Y finalmente el adelanto es el de la fecha 11, el 13, 14 de septiembre. Pero no para que ya últimamente, ¿cuándo sería esa adelanta? ¿Ya la siguiente fecha? Sí, la siguiente, la 11, sí. O sea, ahora... Esta semana tenemos Copa Paraguay. Copa Paraguay. Después la y siguiente... el próximo ya es jornada de adelanto, exactamente. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar tu casa con Sika. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellana 1751, Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea representa y distribuye Britam S.A. Si viene algo nuevo, restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo. De martes a domingo en José Campos Lanzoni 273 Casi Guidos Pano. Restaurante La Tarima. ¿Quién la ha dicho Nacional? Nacional Tacuarí, Derlis López y José Méndez en el bar. Derlis López, árbitro en cancha, bar José Méndez. Se manifiestan así con alguna preocupación en Nacional con relación a los árbitros. Plan increíble del Grupo Garden, Chevrolet Onix y Joy en cuotas de 730.000 guaraníes, Kia Soluto con cuotas de 930.000 guaraníes, en Nissan Kicks con cuotas de 1.260.000 guaraníes, con entrega inicial del 10%, tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, plan increíble del Grupo Garden. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Todo el lunes, Luque. Así mismo, se solicitó vía los concejales Luque, firma correspondiente. A estas horas está ya también la confirmación del propio intendente de la ciudad de Luque. Asueto el lunes en la ciudad de Luque. El lunes 14-15 juega ante Pastoreo en Mallorquín. 3.000 entradas. 3.000 entradas. En el sector... no sé ya conocer, creo que estaba para darse a conocer el tema de los... No, 20.000 entradas. Ah, correcto, porque en principio se habló... ¿Gradería? Platea también algunos habían... 30.000 entradas, veo. Sí, yo leí por eso platea 30.000. Pero ¿dónde van a estar ellos? Y que le iban a dar las plateas. Pero la gente de Luqueño, o sea, la directiva de Luqueño estaba hablando con la gente de Pastoreo. Por eso tenemos que buscar a un directivo de Pastoreo para ver si también le cedían gradería al precio de gradería. Porque hay un reglamento
que limita el tema de los costos. No, la galería no puede subir. Pero ellos en principio le van a dar plateas. Entonces le echaron trampa, le quieren ubicar en plateas. Y allí le quieren cobrar 30.000. ¿Y cuánto 30.000 por 3? Y Víctor... ¿Vos que sos economista? 30.000 por 3.000... Ah. Y sí, 90 millones. 90 millones. ¿Qué es lo que puede recaudar Pastoreo? Ah, sí mismo, con esto. Buen dinero. Sí. Buen dinero. Sí, eso solo recaudaría con la gente de Luqueño. Porque solo Pastoreo lleva también su... ¿Cuánto lleva Pastoreo? No, yo creo que va a Y llevar por la cercanía... San Lorenzo tiene un nuevo técnico. Sí, San Lorenzo, Oscar Mendoza. Oscar Mendoza. Reemplaza a Miguel Cristaldo. Gustavo... el Tano Vargas. Claudio Vargas, asistente técnico. Y es después de los últimos 3 malos resultados de San Lorenzo, 2 derrotas y el cambio, la primera vez a lo largo del año que cambia San Lorenzo. Antes siempre seguía. Los únicos equipos de primera que no cambiaron técnicos son el Luqueño, líder Luqueño, el José Arrúa de Trinidense y Espínola, Elio Espínola de Pastoreo. Coincidentemente los 3 primeros. ¿Y de cuántos equipos? De 16. De 16, sí. Y el anterior era San Lorenzo, pero 24 técnicos hasta ahora se movieron en la categoría. Se movieron en la categoría intermedia. Vi que los jueves tienen mucha onda porque ahorras con VPay. Todos los jueves tenés 20% de descuento en Vigi. Activa VPay en la app de Visión Banco. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Viví una experiencia diferente con Fortín. El sábado 3 descubrí la heroica ciudad de Peribebé y los cañaverales y las bodegas de Caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la Caña Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado en el mundo. Visita nuestras redes sociales para más información. La única ruta de la caña es de Fortín. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la ciudad de Villeta contamos con nuevo espacio disponible, ubicada a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta, zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, Mateo, el 19 de septiembre ya en 18 días se presenta en Cerro. Sí, ya se le levanta la sanción, ¿Y cumple está ese practicando tiempo. dónde? Y él está por su cuenta. Y a partir de que se levanta, allí puede entrenar en el grupo. Sí. Y va a tener una extensión de contrato otra vez. De un año, hasta el 2024. Él no jugó y el Cerro pagó $450,000. Sí, en su momento él se hará. Por 40% del pase. Sí. No, es que el Cerro no pagó. Por eso le extiende. Para que pueda seguir jugando ahora que va a volver. ¿Verdad? Sí. Ilpi anduvo bien, Mateo, en Cerro. Un partido ante un partido ante River, donde entró, hizo la corrida, asistencia y después nada más. Y fue eso, el Rayo apareció una vez y se fue. Hizo ruido, rompió todo y después ya no vino más. Después ya salió el sol ahora puede que en esta versión es un puesto donde Cerro volante por derecha no hay jugar ninguno Mateo, que se afianza. y puede servirle bien a Moreno Martins. Sí. A esta velocidad de Mateo puede ser un excelente asistidor de Moreno Martins. Sí. Es para jugar para él. Para él, es para jugar para Marcelo. Pero ¿quién te asegura que va a asistir? Si en los partidos anteriores que jugó no asistió, ahora menos. ¿Por qué? Y aparte está un año inactivo. Pero usted es muy... La velocidad no perdió. Ahora no creo que su juego en conjunto, es lo que eso tiene. Ese talento no va a perder. Sí. Yo si soy chiquiarse le hago juntar a los dos, veo un campo donde puedan entrenar a los dos ya. Centro. Mateo corriendo y Moreno Martins. Imagínate, ¿por qué no? No puede ser en Cerro, no, por eso, no, de verdad, en Cerro no puede ser por la sanción, pero tiene que entrenar en otro lugar. Sí, pero seguro con la rutina de Cerro. Claro, con la rutina de Cerro. Entonces Mateo corre y cabezazo, ya se va a entender con Mateus, con Moreno Martins. Él corre y tira al centro y se va a ir entendiendo. Y ya con gesto, primer palo, segundo palo. Es más, le pueden llevar a unos chicos de la sub algo de Cerro. Pero vos estás hablando en serio. Sí, de verdad. Y sí, porque que entrenen en Cerro no puede. Es la característica de Mateo, la velocidad. 1 o 2 bolas y después mete centro. 1 o 2 bolas, mete centro. Juvenil de Cerro, sub-19, sub-20, no sé si no hace categoría, sub-20 decir. 1 o 2 en bola, sí, pero al meter centro lo que no sé si le va a salir o no. Sí. No, pero tiene que jugar a eso. No, claro. Sumado lo que es su entrenamiento. Sí, yo sí soy Francisco. A esta altura. En Cerro no pueden, pero ve que una cancha principal, en un X lugar, alquile para Cerro, entrene allí. Hay una frase que dejó Anthony Silva. Dijo que en México a los extranjeros se le exige mucho. Sí. Por eso está en un gran nivel.
Y eso es cierto. Sí. No quiero nomás hilar un poquito acá con los jugadores. O sea, al que llega al extranjero se le exige. Se le exige muchísimo allá. Sí, bueno, ya agarré a dónde va Denis, pero bueno, sí. Acá en el medio, no solamente ¿Sí? así tiene que ser. ¿Por qué no dice todo lo que quiere decir Denis Caniza? ¿De qué, bro? ¿Y cómo si está escondiendo cosas? ¿Para qué comprar si puede alquilar a Renta Magna, herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magna, herramienta más en su obra. Para la previa After Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos o pizza, juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Tiene que tender Bulbito Duarte 2026, Mateo va a tender contrato, Claudio Aquino tendió contrato, Carrascal aseguró, Cerro está asegurando. El problema es lo que dice Dani Caniza, tiene un mensaje para Carrascal. O sea, está entendido. Vos no entendés. Otros. Y Moreno Martín también. No, más para Carrascal, creo. Y en la verdad del frente también. Y para todos, en realidad, para todos los extranjeros que no aportan nada. Porque realmente lo que dice Anthony. ¿Quién es lo que no aporta nada? Espera. Y para los extranjeros que no aportan nada, los extranjeros. ¿Quién no aporta nada? Espera. ¿Quién? La palabra nada. No hay peor diminutivo que nada. Si yo le digo a Víctor Vidal, Víctor, vos no haces nada, no voy a encontrar otro argumento más que nada. Porque no hay un diminutivo inferior a nada. ¿Qué quiere decir que lo que no aporta nada? Y en su momento a Nueva York, en su momento... No, pero no, hablamos ahora. No, está hablando en general, Denis, no de hoy, de hace 10 años, de hace 15 años, de hace... Esa frase, lo que dijo Anthony, le ayuda mucho al jugador. Le ayuda mucho a Anthony a rendir muy bien. Yo puedo decir, a hacer figura. Aporta poco, porque todavía hay algo más que poco, no llenaron las expectativas de los jugadores. Pero nada de Carrascal, no es que no aporta nada. Carrascal aportó mucho en Cerro y cayó. Moreno Martí, vos no puedes decir no aporta nada, aporta voluntad, aporta profesionalismo, aporta interés. Eso lo admite el público de Cerro y no se le dan los resultados que él Pero quiere. La gente no quiere el interés, quiere el resultado después, ¿verdad? Moreno, dame uno contra Moreno. Dame uno en contra de Moreno. Dame uno en redes sociales que le putea a Moreno. Digo redes sociales porque es lo más agresivo que hay. Lo más agresivos son las redes sociales. Ese no tiene piedad de nadie. En el anonimato incluso figura. Pero poco comparativamente hablando de lo que es Moreno Martín. Si fuera otro probablemente obrarían de otra manera. Pero Moreno se ganó mucho respeto. Pero se le fue acabando el cupo últimamente. Yo veo del lado del extranjero que viene y tiene que aportar mucho más de lo que están. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Por ejemplo, ¿quién? Hoy. Carrascal, Moreno Martins, Silva en Olimpia. Son jugadores que tienen que dar mucho más de lo que están dando. Hoy Moreno Martins más o menos está como el promedio de los paraguayos un 31 de agosto. Que ya llegaba a duras penas y se le va acabando el crédito y es momento que aparezca arrastrándose. ¿Qué es lo que, el promedio? Ese es hoy Moreno Martins. Pero no está llegando a duras penas. Vamos a creer en la audiencia. Por el nombre. Vamos a creer en la audiencia. Vamos a creer en la audiencia. Le voy a pedir, por favor. Y solo se ríe. Soy un leca como yo, que ya estoy más allá que acá. Yo ya me fui varias veces, ya volví. Quiero decirle que respeten esta consulta. Moreno Martín. Se lo respeta, se lo espera, cierto. No se la abuchea. No es que le digan, fuera Moreno, no te queremos. Los oyentes no le llaman niños. 618, pero con el debido respeto, por favor. En términos correctos, no en burla ni mucho menos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los sobrinos y asados en choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales, ingresá a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Seguimos, Luis.
Regala una sonrisa por cada pecho de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azuleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Amigo, no puedo conceder entrevista. Tiene que pedir autorización a hacerlo, le dice a Gerardo Mateus. Autorización para hablar. Hola. Hola. A Moreno se le respeta y se le espera. Un gran goleador. El oyente. C18. 4.700. Hola. Hola. Sí. Arturo. Señor. Le seguimos esperando a Moreno. Así como dijo el oyente anterior, se le respeta. Jugador clase A. No, es lo que yo no quiero que ustedes se vean presionados por lo que yo digo. No lo tomen así, tampoco les presiono. Ustedes tienen toda la libertad. Pero ya comienza otra vez, Gustavito, será. Yo lo que dije es que se lo respeta a Moreno. Yo no escuché, no veo, no siento esa agresividad hacia Moreno. ¿Quién está en línea, Gustavito? 618, 4.700. No recuerdo un partido en donde él haya tenido opciones claras como para decir, bueno, no está fino en la puntería, ¿verdad? Francisco Ferreira. Hola. Comandante, le vamos a seguir esperando a Moreno siempre. El día que Gustavito le suelte la mano, ahí también nosotros le soltamos. Escucha, se quería vivir con él en Bolivia. Hola. Arturo. Sí. Le respetamos a este jugador clase A y le seguimos bancando un poquito más. Muy bien. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre. El sueño de todos. ¿Vos me vas a enseñar a mí? No te enseño, pero... No, Arturo. Te estoy diciendo que si vos querés mezclar, vamos a mezclar, si ese es tu argumento. ¿Qué hay que ver, Gustavito, acá? Es que agradecerle a Arturo porque... ¿A quién? Y a Moreno. Estuve en comunicación con él, recibí su mensaje y próximamente vamos a hacer una reunión. Me pidió la receta de cómo cocinar pescado. Escuchar el programa y entonces agradezco mucho la invitación y vamos a estar en contacto, ¿sí? Qué bueno. Le dije que le iba a agradecer en este programa. Que sea rápido, porque el pescado da pilas. Sí, porque escucha al mediodía. Le agradecí a la mañana, pero no sé si escucha a la mañana, entonces lo hago. Vamos a seguir logrando. ¿Sí? Ese es el respeto que se ganó. Gracias, Gustavo. Y querríamos hacer en estilo campo, pero... Después vamos a hablar de eso. ¿Quién está en línea? Buenísimo punto el que tocó Denis recién. Espera. No vamos a mezclar. Espera, vos estás mezclando las cosas. Vos estás mezclando las cosas. No mezclo, Arturo. Sí está mezclando. Vos lo que estás diciendo es que él tiene más tolerancia con el extranjero. Así mismo. En Cerro Porteño. Yo te iba a decir, te voy a cambiar. Los ídolos en Cerro, los mayores ídolos jugaron afuera y no solo de la cuna. Te voy a refrentar más lo que decís, pero en otro concepto y de otra forma. Porque a Patiño lo van a reventar más que a Moreno Martín. Hola. Eso es porque... Arturo. Sí. Le apoyamos a muerte, a rajatabla a Marcelo, no como esos periodistas disidentes que le tenés ahí. Arturo, por favor, le están faltando al respeto a Marcelo. Tranquilo, señor, tranquilo, no se ponga así. Hola. Hola. Sí. ¿De quién hablamos cuando hablamos de Marcelo Moreno? El último goleador de la eliminatoria. Qué falta de respeto. Claro que te levanta, Arturo. No, ya está, ya cerramos. Este es lo que yo no estaba equivocado. No, vos callate, Gustavito. No estaba equivocado. El calificativo nada, no aportó nada, significa que después de nada no hay nada más. No, pero yo no dije por él, yo dije por otros casos y puedo ir citando en el pasado de Bayor, en el pasado el luqueño vino Orsini que después la rompió en la nube en Boca, en Paraguay no hizo absolutamente nada. Vos sabés lo que espera, yo me acuerdo. Pero nada es. ¿Qué hizo Orsini? Un partido metió 3 goles y Guaraní no le quiso dar la pelota, me acuerdo en el defensor, y después... se pasaba siendo suplente. Vos reíste de Orsini y el discoteca Núñez. Ahora estoy, pero hay un listado, vamos a tener para equipo A y B de... Ustedes vino a Cerro. El que vino, estamos de acuerdo que no aportó.
Hay muchos. Porque ese ya vino loco en ese mote y no jugó. Sí, exactamente. Yo no soy terco. Pero la palabra calificativo nada, no hay nada. Si yo te digo a vos no servís para nada, vos no tenés que hacer nada en este mundo. Si no servirlo para nada. Pero claro, en Paraguay no funcionó, porque en otro lado, después Orsini fue figura. A De Bayor yo no le voy a discutir, jugó en Real Madrid, Arsenal jugó en... De Bayor vino y después no enteramos toda esa pena que levantan, no es casualidad, una informalidad brutal de un jugador que gana esa plata y comete esa falta calificadora. Es terrible, y la liga inglesa figura en el balompié, la Premier, como el tercero más violento, con tarjeta amarilla, a De Bayor. Eso yo leí. Estamos hablando, y vi a dedicarla a Denis Caniza. 2 nombres te da. 2 nombres. Cerro es más respetuoso y tiene ídolos a jugadores que no son de la casa. Sí. No son de la casa, no son de raíces. Cuando vos le gritás a Chiqui, 32.000 personas fuera Chiqui. ¿Cómo ocurrió? Sacate que sea técnico de Cerro, olvidaste que Chiqui no sea técnico de Cerro. A él es de cuna azulgrana y 32.000 le quitaron fuera a Chiqui. Cuando el Nino Arrúa y las personas mayores como yo me van a decir si digo la verdad, y yo creo que en el fútbol paraguayo no hubo luego a un jugador que llegó al nivel del Nino Arrúa en los últimos 60 años, a lo que llegó el Nino Arrúa, siendo de Cerro. Hasta el hincha de Olimpia le respetaba. Llegó a ser el jugador número 1 del Paraguay, el Nino Arrúa. Y no hay como hoy que porque ese Rita vos le tenés bronca y está por momentos odio porque el bando contrario no le quiere. Eso hace 50 años no existía. No existía y el Nino Arrúa fue considerado, para mi gusto, el mejor en los últimos 50 años del fútbol paraguayo. Pero cuando pierde contra River 4-0 en la olla como técnico, se va y no vuelve nunca más. ¿Sabe lo que el público de Cerro? Traía azulana al Nino, 14, 15 años. No jugó mucho en Cerro, es verdad. No jugó mucho. Jugó 72, 73 y se fue. 2 años nomás jugó en primera. Ojo, no es que jugó demasiado el Nino Arrúa en Cerro. Hago la aclaración. Tenés Julio dos Santos. Llegó a ser 2004-2005 el mejor jugador del fútbol paraguayo. Se peleaban entre el Bayern y ese club español que lo quiso. Después se fue al Bayern. El Cádiz era. El Elche. Cádiz. Cerro Porteño. El mejor jugador de Nicanicio 2004-2005. Acá estamos hablando. Sí, de fútbol paraguayo, no estoy hablando de jugadores que estaban en el exterior. Cuando sale a la cancha un día le ovacionan y él no levanta la cabeza. Diciéndole, ustedes son los que me putean, ahora quieren que levante la cabeza, para que yo me levante con los brazos arriba. Me acuerdo que Julito dos Santos se fue con la cabeza agacha. Es el de la cuna azulana. Ese tiene Cerro. Y los de afuera son todos ídolos. Tienen para el tren nomás. Mario Grana. ¿Ídolo en Cerro? Ídolo. Sí. El Mago Alvarenga, ídolo en Cerro. Aunque haya jugado en Olimpia. Ídolo en Cerro de afuera. César Ramírez. Te pongo 3 jugadores ídolo en Cerro. Le aporto 2 más. Sí. Fabro y Huiza. Sí. Nombrame, Brillante Francisco. Alguien que haya tenido la notoriedad, vamos a llamarle de los extranjeros en Cerro, porque vamos a llamarle extranjero en Cerro. No hay. Y nombramos 5 y dame 1 de la casa. 1 quiero de la casa en Cerro. 1 no va a encontrar. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Serán y Onix Serán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Subera amamos tu Chevrolet. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Subillala Casi, Arreitos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543 Wilmar SRL. Germán Cano cuando vino le dijeron, me acuerdo que el San Nacional jugó. Exactamente. Y le preguntaban quién le trajo y le trajo Torrente. Compañero de Denis Caniza, en Nacional no estaba Germán Cano. Sí, Germán Cano. Le reventaban a Cano, yo sentí. Cuando transmitimos partido nacional, les reventaban. Hoy Cano está rompiendo Fluminense. Sí. En Colombia la vino a Guaraní y la rompió afuera. Así mismo.
otro caso. Son otros casos, pero no es un lugar. Tenía una buena cantidad de goles. Lo que pasó con él es que falló un penal, pero ya aquí ya hacía goles. ¿Quién? O Barcos. Barcos era que falló ese famoso penal de Guaraní. Barcos en la boca del arco no definió en la olla. Pero no era un penal o algo así, pero hacía ya goles, hacía algunos goles. La exigencia para los nacionales y para los extranjeros es diferente. A eso más me refería. No le quiere al nacional. A los nacionales. Le va a perdonar más a cualquier extranjero en Cerro que a un paraguayo. Por eso. Así mismo. O sea, haciendo referencia a Patiño y a Moreno Martín, por ejemplo. Pero vos estás hablando. Patiño para mí es un gran jugador, rendidor. Estás hablando de lo que pasó sí, con Patiño y está hablando de un presente que de hecho hay cántico en su canto y no es el momento de hacerlo porque está marcado. No vamos a ser injustos con Patiño. Para poner, yo quiero poner un ejemplo más equivalente de un jugador que estuvo hasta hace poco en Cerro, Nelson Aedo. Ídolo en la selección nacional, la gente cuando él no hacía goles en Cerro no lo querían ni ver. Y decía que se golpea el pecho, que se tira, que esto, que no hace nada. Y la misma paciencia, no sé si le iban a tener a Edo en este momento como la tienen con Moreno Martín. Como toda regla tiene una excepción. Creo que en este momento hay uno de la casa que el público lo quiere y lo quiere mucho. Alexis. Sí. Pero no llegó a ser el ídolo. Porque todavía está en... No. Los 5 que nombramos son ídolos en Cerro. Es más, cuando se fueron antes, señor, los Romero y Almirón no fueron tampoco como ídolos, fueron como buenos jugadores, pero no fueron como ídolos de Cerro. Afuera están haciendo su carrera. Acá no. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Marco, sucursal. En Artigas, casi Arcando Martínez, teléfono 227-37 Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniendo tu extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Ayer el colega le informaba que tocaron la cancha de Vélez. Los brasileños comenzaron a burlarse. Esa fue ayer ya sabían lo del Flamengo y su cuerpo técnico. Ese señor, ¿cómo se llama el técnico Flamengo? Dorival Junior. El Canoso. El Canoso ya salió a hablar y porque es respetuoso ya sabía lo que estaban haciendo en la cancha de Vélez. Eso le dio todavía más al jugador de Flamengo, para reventarle por lo de la cancha. ¿Se entendió? ¿Vos sabés? Me querés hacer y vas a encontrar conmigo más todavía. Más todavía. ¿Vos sabés bien de mi cancha? Con Flamengo. Y perdieron 2 horas de tiempo desde la tarde y la previa, cuando Flamengo se entera lo del campo. ¿Cómo Vélez va a hacer eso? Vélez no puede hacer. Y la burla fue terrible, con el señor que fue muy cuidadoso cuando se le preguntó y casi no quiso hablar. Ese señor Canoso. Dorival Junior. Que dice a Flamengo. Y con un campo pésimo, Flamengo hizo que lo destruyeron a propósito. Acá también lo hicieron, En septiembre, afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py. Seguinos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, y en Embucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El extranjero es el que está jugando en Flamengo. ¿De qué nacionalidad es? Chileno. El chileno dijo, Pulgar. Sabíamos que retocaron toda la cancha en Vía Gerardo. Eso no impidió que pudiéramos hacer nuestro juego. Sí se sabe. Llegaron los descuentos reales a Farmacia Web en Farmacias Catedral. Todos los viernes tus compras por la web tienen descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Vuelve a Tupi, la fiesta de descuentos más grandes del país. Liquidamos todo, edición aniversario. Desde mañana hasta el domingo vas a tener descuentos únicos y reales en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. En horario especial también podés comprar en www.tupi.com.py. La gente sabe. Juan dice de Denis Canice cuando se anunciaba que iba a jugar en Cerro, la gente le aplaudía cuando estaba en la preferencia, ¿cierto? ¿Vuelve iba a jugar en Cerro? No me recuerdo la época de... ¿Quién era el presidente de esa época que me... ¿Petengil? Puente. ¿Y vos me a jugar en Cerro? Sí, había esa posibilidad. Lo que dice que pudiste haber sido lo de Cerro, dice. Y hace muchísimo tiempo atrás. ¿Estaba para jugar en Cerro? Sí, había una conversación. ¿Y por qué no te viste vos, Denis Canice, a Cerro? Y no hubo un arreglo para eso. Otra vez perdiendo mucha plata,
En esa época no me recuerdo más ni qué monto. Él nunca luego se acuerda. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021 607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es para Valles Nuestro, producido por Granjeros Camporrovi S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vimay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-1010. Chacomar, respaldo total. Yo no represento la cerveza Arturo, ni distribuyo. Aclaro porque tendría que saber. Ahí están los encargados cuyo nombre no los voy a decir por respeto. ¿Dónde se puede comprar Arturo? Sí, está aquí. Ingresando al Instagram Arturo Lager. Sí, eso es está toda la información. Y hay un teléfono. No, y hay un teléfono. Eso es lo que dice el 0983. Anotaban por Arturo Lager 0983 34 31 11. ¿Puedes repetirlo otra vez? 0983 34 31 11. Respondeme una por si copiaste vos, Titón. Repetirlo otra vez, por favor. 0983 34 31 11. Muy bien. Fría y espumante. Es como te espera tu Arturo Lager. ¡Brillante! Llegaron los Blue Days de Samsung hasta el 11 de septiembre. Vas a encontrar los mejores descuentos en smartphone, heladeras, lavarropas, televisores y mucho más. Todo de la mano de Samsung en las mejores casas de electrodomésticos del país. Samsung Blue Days. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones Shell adheridas, ya participas del sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Con Asismed, consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata, realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. 1341. Gran feria de oportunidades de NGO. Aprovechar los descuentos del 30, 50 y 70% de NGO Off. Hasta el 3 de septiembre en el local de Avenida Artigas, 1502 Asunción. Ingresa a ngosaeca.com.py con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barton Golding, media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Probá hidrolágeno, que alimenta y nutre las articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT animate a soñar 2.600 millones en premios. Sheparemoy. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra. Te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py.
En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante. Todo pago, solo tenés que realizar un test drive del modelo Aldio Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Roato Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Vamos con la intermedia, la programación de Jorge, y después vamos con la señora Vidalia González. Sí, enseguida, 13:42. Niño. Intermedia. Vamos con la 1 categoría 8. Correcto. Ya, Luis. Y después ya Ya. con Vidalia. 2 de mayo Atirá, mañana 14:15. Mañana igualmente Rubio Ñu, 3 de febrero a las 19:15. El sábado San Lorenzo y Teño, 10 de la mañana. 10 de la mañana también el sábado River Fernando de la Mora. El domingo Colegiales Santaní, Guaraní de Trinidad Independiente, 10 de la mañana. El lunes está jugando Pastoreo ante Luqueño, 14:15. Y también el lunes Trinidense Martín Ledesma, fecha 25 intermedia. No pedía Re Monumental Satelital, niño. Así mismo. Audio de Vidalia González, la mamá de Mateo Gamar. Así mismo es, señor. Él es un chico muy, no sé cómo te voy a decir, él es muy responsable, muy un tipo de buen carácter, sencillo, calladito, pero siempre hace bien sus cosas y siempre responsabilidad, en eso sí que demasiado. Mucha responsabilidad tiene. Bueno, Vidal, te habían preguntado y nosotros también te preguntamos el tema de Independiente a Olimpia, cómo viene Asunción, ahora en la selección nacional. ¿Cuántas cosas habrán pasado por tu cabeza, Vidalia? Así mismo es, señor, demasiadas cosas. Los primeros tiempos, como toda la mamá, no me quería despegar de él porque él es muy chico todavía, tenía 17 años y nunca salió, siempre está bajo mi responsabilidad y lo quería. Pero como él quiere surgir y quiere probar, le dimos nuestro apoyo y por suerte él cumplió todo y mucho lucho, pero ahí está. ¿Cuáles fueron tus palabras cuando venía para acá? Ustedes son concepcioneros de Belén de Contendido Vidalia, cuando él dice, bueno, el famoso, yo me voy a probar suerte en la capital. ¿Tenías algún temor, Vidalia, o no? Y eso es lo que te digo, tenía mucho temor porque nadie le iba a apoyar, él se va por sí solo. O sea que de ellos lo que le invita para salir y él dijo que sí. Y como económicamente en ese tiempo estábamos muy apretaditos porque nuestro papá nos dejó hace cuando eso era muy poco, 3 meses por ahí de partir nuestro papá a la eternidad. Y uno de mis hijos dijo, o sea que uno de mis hijos se fue a probar en Guaraní, se quedó y él no se quiere quedar atrás. Dijo que se va a ir también y le llevó el amigo. Y gracias a ese amigo y su esfuerzo también está ahí a él. ¿Y cuántos hermanos, Vidalia? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos son hermanos de Mateo? Tengo 13 hijos, 7 varón y 6 nenas. 7 hijos, una fábrica de tener hijos, Vidalia. Sí, así mismo, pero orgulloso de todos mis hijos. Sí, vos te imaginás. Sí, desde ¿Cómo? luego. Lo que vos como madre, lo que representás, el momento, la atención a tus hijos, como que se te va la vida en el buen sentido de la palabra, respaldando y rodeando a tus 13 hijos, Vidalia. Así mismo es, señor. Llegaste a las lágrimas con alguno de ellos, en especial en el caso Mateo, cuando se pone el albirroja como ayer. Sí, demasiado. Ese día que le llamó para practicarlo, nosotros ya nos sentimos todo, no sabemos, todas las lágrimas de los ojos. Y después me dijo mi hijo, mañana mamá va a salir la lista. Y yo casi ni lo cocinamos, lo enfrente de la tele nomás estaba, quería escuchar demasiado ya. Y le decía, uno de ellos está hablando, soy nuestro rumbo, él la cuenta igual, tengo, si ya se le llamó ya, y ya está él. Y si no se le llama, y me dijo él, no mamá, ni él no, entonces yo tengo la seguridad que se le va a llamar.
Y cuando dijo su nombre, yo ahí salté y grité. Y como vos decís, orgullosa de él, o sea que de todo, porque todos le empujamos a él para que él sea un buen ejemplo también de todos los chicos que quieren salir adelante, y él demostró eso. ¿Y cuáles son tus consejos ahora con el paso del tiempo? Vos estás esperando que se vaya a sentar mejor como mamá. ¿Qué le decís, Vidal, a él? ¿O ha terminado el partido, hablas con él? ¿Qué le decís hoy a él que está en un crecimiento y con una gran proyección como es Mateo Gamarra? Y como toda la mamá, su hijo siempre uno quiere estar alto por todos los hijos, y yo le digo a él que él siempre sigue así y que luche, y que en tan poco tiempo que él está ahí tan alto prácticamente, porque para una mamá eso es una cosa muy alto ya, y que todo el chico quiere alcanzar y que él está alcanzando él, y le digo que no cambie, que siga siendo así, que se esfuerce para que llegar más alto, si se puede, pero yo digo que sí, que va a llegar más. Va a llegar más por la propia constancia que tiene. Contanos cuando comenzó, por qué juega al fútbol, un hermano mayor que vino a Guaraní. ¿Cómo es él? ¿Cómo jugaba cuando era chiquitito? ¿Te decía, hablaba con vos, con el papá? Claro, falleció muy de meses, estamos hablando, tengo entendido. Hace 5 años ya. Hace 5 años. Cuando hacía 3 meses. Hacía 3 meses. ¿Cómo es él para el futuro y el fútbol, Vidal? ¿Qué te confesaba, Mateo? Él siempre decía que él quería jugar fútbol, se va al colegio, del colegio para cuando se iba al colegio ya llevaba todo su taquilla, su equipo de fútbol, y le decía a la profesora que le daba un tiempito más porque iba a practicar a las 12, y entonces 11:40 ya salía del colegio y ya se daba en su práctica, y siempre decía que él quiere llegar alto, y porque tengo otro hijo que es jugador también, que eso fue también a probar en Asunción, pero como te digo, económicamente estamos mal y se requiere dinero para estar en Asunción. ¿Cómo pasaron la pandemia con el tema fútbol cuando no jugaba? ¿Y qué hacían los hermanos, incluyendo a Mateo? ¿A qué se dedicaba Vidalia? Y él trabajaba con su hermano era pintor y él ayudaba, ellos con todos los hermanos. Mi hijo que, como te digo, que se fue en Guaraní, también vino, y ellos se ayudaban todos y se fueron a trabajar en un barco, estaba trabajando como pintor, y nuestro trabajo diario, antes eso era, nosotros vendíamos carbón, teníamos recepción, así luchamos. Así luchás y se te viene a la mente, Vidalia, porque así como está el pasado, el sacrificio y el esmero, yo no sé si la palabra es sobrevivencia, especialmente en el tema de la pandemia, con tu marido fallecido, digo que hay cosas que la vida te regala mucho y en poco tiempo. El gol que hace a Resistencia de cabeza en primera división fue su primer gol en la fecha pasada. Y van todos los compañeros y lo abrazan. ¿Qué sentiste vos? Demasiado emoción, demasiado. Te voy a ser sincera que casi nosotros no vimos ese gol porque justo ese día nos fuimos en el campo porque era un cumpleaños de mi hermana, y me dijo a mi hijo, porque acá nosotros formamos un estadio cuando se va a jugar el partido, tenemos una pantalla gigante y vienen todos los vecinos, y me dijo, mamá, vamos a llevar nuestro proyector, y le dije, mira, mi hijo allá, ¿cómo hay para ver? Y ay, qué lástima, ya está ahí mis abuelos, y ella estaba viendo por celular, y después, mamá, Mateo metió gol, dijo, y nos fuimos como para ver, y justo se fue la señal, porque estaba viendo por celular, pero después vimos la repetición, y demasiado emocionante, y más que me emocionó, como decir, con la lágrima en los ojos, que yo toda la hora cuando me recuerdo por él y por mi marido, me viene nuevo. Cuando él se arrodilló y le dio la gracia a su papá y le dedicó ese gol, porque ese era su primer gol que le iba a dedicar a su papá. Ah, cuando yo dije el piso, vamos a escuchar el gol de Mateo. Cardoso, Recalde, uno de los dos, autoriza Meme, vendrá el disparo, tiro libre de Cardoso, colocó el remate, golpe de cabeza, gol, 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 gol.
piso. Mateo Gamarra y el festejo para uno de cabeza. Para vencer a Rubén. Y de la tribuna los aplausos para Mateo Gamarra. Olimpia gana 1-0. Y Olimpia por este resultado, único puntero en el campeonato. Y ahí Vidal, él como que el campo besa, baja la cabeza en homenaje a tu marido. Así mismo, señor, así mismo. Esa dedicatoria, eso se me quedó en mi mente. Le dije a ellos, me desperté y eso se me quedó en mi mente. Y todo decía, ¿cómo su papá iba a estar orgulloso de él? Porque él siempre decía, que es su cámara, porque él le apoyaba a ellos en el fútbol, le apoyaba mucho en el fútbol. Lo primero siempre no le gustaba, pero después él participó ya en la cancha y a ella le gustaba, pero como dijo Mateo, siempre hay que él hizo mal, o sea que él hizo mal, porque con su hermano que es más mayor que él jugaba con él y decía, tal cosa falta de mí, sea falta de mí. Y nunca hizo bien la cosa, y como él dice, seguro por eso que yo siempre procuro más para hacer más bien las cosas como él me dice. ¿Y podés dormir o todo se te representa en el sueño o a cualquier hora el fallecimiento de tu papá, Mateo, tus hermanos, la existencia? Perdón que haga este tipo de preguntas porque el momento que pasan es excepcional, es un regalo de la vida, es mérito de Mateo, de la familia que lo cuida, vos que lo protegés, Vidal. Y sí, toda la hora. Ahora, como yo te digo, al levantarme y al acostarme, todo me representa a mi hijo y en especial él, porque todo se recuerda por él, Tengo un hijo que es un doctor, pero él dice, a la cuenta ese mitad, y en tan poco tiempo se hizo famoso. La prensa le hizo famoso, y que yo me sacrifiqué tanto para estudiar y nadie me halaga así, y le digo, yo sabe dónde será, le decía. Bueno, es así, la fama, el fútbol te depara estas cosas, el caso de Mateo, en poco tiempo todo, gol, Olimpia, titularidad, selección nacional, de U absoluto, y a cuidarlo, vos entendés lo que te digo, Vidalia, ¿verdad? Mucho cuidado y a cuidarlo. Sí, eso es lo que él tiene, él se cuida mucho en ese sentido, cuida muchísimo, que él piensa luego subir alto y se cuida muchísimo, y después todo también nosotros a aprender que esto y aquello. Cuando viene acá le dice, ya pues Mateo, no te va en mi casa, pero a veces le es imposible, ni con nosotros ya prácticamente ni lo habla porque todo le viene a visitar, salir de la foto, pero él se cuida mucho. Y hay un tema, Vidal, que yo no quiero decir porque se mete en esto, pero entender para el cuidado y las tentaciones que puede tener Mateo. Disculpame que te hable ya como una persona adulta. Sí, así. ¿Entendés para Vidal lo que te estoy diciendo, verdad? Sí. Ten cuidado que vos tenés que ser celosa. No sé si me entendés, Vidal. Tenés que ser celosa. Sí. Demasiado luego celosa. Y vos le preguntás con quién sale, con quién no sale o no. Sí, no, él casi no sale luego, y cuando sale yo le llamo, ahora tenés que volver, pero casi no sale luego. Cuando viene acá nomás hace un asadito con los amigos y él casi no sale luego. Él se cuida muchísimo en eso. Y bueno, su hermano luego le dice que se cuide porque cualquier cosa, a veces la gente son malas, te saca la foto y no hace falta lo hace tu amigo y acá no. ¿Hizo algún regalo a la comunidad concepcionera y del barrio y darle a tu hijo Mateo? Así mismo, él hizo esa cosa en silencio y como su papá era un señor muy servicial, todo le conoce acá en el barrio, y él hizo una cosa silenciosa porque ni yo como mamá no sabía. Después uno de mis hijos me dijo, Mateo va a hacer esa cosa, mañana Mateo va a repartir eso, y a algunos le gusta y a algunos le gusta, así nomás que se quiere demostrar que aquello no es eso. Él sabe que nosotros pasamos y que la gente está pasando. No te digo que tenemos plata, pero ya superamos esa cosa y
estamos luchando y queremos también dar nuestro apoyo a la gente. Finalmente, ¿se puede saber lo que vos conversaste con vos misma sobre Mateo, que vos preguntaste y vos te respondiste? Este es lo que yo quería de mi hijo, sabía que no me iba a fallar, cosa que vos misma te preguntaba, Vidalia, y que vos te respondías, como para hablar sola, digo, en un momento dado. A veces, como vos decís, yo me acuesto pero no duermo y pienso por él, donde él está, y como vos decís, a veces no quiero creer cómo es mi hijo y cómo está ahí, porque a veces te dice la gente, porque se va en Olimpia, que en Olimpia no va a jugar, que en Olimpia le ataca a los jugadores, y yo le digo, hay que probar. Y yo eso siempre pido, si él va a ser para estar ahí, que él va a ser jugador en la Olimpia y que se le va a llevar en cuenta. Siempre le pido a Dios y siempre le pido a mi marido que le cuide a su hijo y que le pongan los mejores lugares para que todos seamos orgullosos, que él sea nuestro orgullo y como el Papaguazú de allá arriba que nos cuida siempre. Y gracias a él y a las Dios y a todos mis amigos que me han encomendado que mi hijo está ahí y va a estar ahí siempre. Lo mejor, Vidalia, gracias por todo este tiempo. Vidalia González, la mamá de Mateo, todo rápido, y lo último que te quiero, tener que estar muy orgullosa de tu hijo, Vidalia. Así mismo, por todo mi hijo estoy orgulloso y de él sí que es más. Y gracias a usted, don Arturo, usted es una persona que yo admiro mucho, que siempre le veo por Telefuturo y digo, vamos a ver, porque yo soy mi ídolo, entre todos. Gracias.